Esta es la clase 11, la primera parte, y vamos con óptica geométrica. Lo que vemos acá, el primer paso es estudiar espejos, y ven esta parte que se ve así celestita clara, sería como la parte espejada, o sea, esta línea negrita marcaría lo que sería la parte espejada, y esto sería como un espejo esférico, como los que usan, ¿viste los que te venden para los baños ahora, que son muy fashion? O para maquillarte, que tienen una cierta curvatura hacia adentro. Sí, Bueno, sí, son de sí. ese tipo de espejos. Entonces este tiene la parte, o sea, es como, o como una cuchara, ¿no? Pero no, un Claro, cucharón tendría que ser, ¿no? Para que sea más esférico. tal cual. Es como un cucharón nuevo donde estamos mirándonos del lado de adentro del cucharón. Por eso la línea esta negra marca la parte brillante, o sea, la parte espejada del espejo, digamos. Acá hay un objeto que vamos a ver cómo se forma esta imagen. Y acá tenemos el típico espejo que usamos en casa, porque el de que conté del baño, viste, es como o los de maquillaje normalmente están en una cierta curvatura, para que uno vea ampliada alguna parte de la cara, para ver más el detalle, ¿no? Pero después los espejos planos, uno no quiere que se amplíe en parte, o que cambie la imagen que ves conforme te acercás o te alejás, así que en cuanto a las proporciones, ¿no? Que uno se vea más ancho, menos, o más alto, o qué sé yo. Entonces, este espejo es plano, y de vuelta la parte espejada es la liñita negra. Bueno, y acá hay un objeto, y acá, bueno, acá inclusive ponen cómo mira el observador. Nosotros habíamos estado hablando, nosotros podemos mirar directamente los objetos y ver la luz que ellos reflejan, o que es la luz que proviene de los objetos, incida en un espejo, se refleje y nosotros capturemos los rayos reflejados. Entonces, en este caso o en este, la luz proveniente del objeto incidió en el espejo y nuestros ojos capturaron los rayos reflejados. Y para nuestros ojos, ¿se acuerdan que lo mismo que cuando hablamos de elevación aparente, nos parece que la luz viene en línea recta, entonces uno termina siguiendo los rayos que provienen de ahí y encuentra la imagen? Entonces, si yo estoy acá y capturo este rayo, yo lo sigo y pienso que viene de este objeto, de esta imagen. Entonces lo veo así, lo veo el objeto de esta forma. La vamos a ver, pero si nosotros la intentamos agarrar, vamos a dar cuenta que es una imagen, que no es un objeto de verdad. Claro. Y en las películas, viste que muchas veces te hacen eso, ¿no? Que cuando son películas de terror, se meten en lugar de millones de espejos, empiezan a Sí, aparecer, que son imágenes, y la persona las quiere agarrar desesperada y no puede ver claro. la imagen y qué sé yo. Bueno, para lograr esas cosas necesitamos espejos curvos. Claro, esa es una imagen real. Y ahora vamos a ver qué es real y qué es virtual, digamos, porque Claro. real no es, digamos, porque no es un objeto real que uno quiera agarrar, pero en nuestra terminología vamos a definir la idea de imagen virtual y de imagen real. Bien. Claro. Pero es una terminología, o sea, no hay un objeto real ahí, pero uno lo intenta agarrar. Bueno, Ujú. la cuestión es que todo esto que nos fuimos por las ramas era para Sí. decir que nosotros, para encontrar estas imágenes que se forman, aplicamos la ley de reflexión en la superficie del espejo. Entonces, siguiendo estas lógicas de que tomo un objeto, miro la luz que proviene del objeto, que obviamente yo lo he iluminado con algo para que el objeto pueda reflejar la luz, o es un objeto luminoso. También podría ser que el objeto por sí mismo emita luz, ¿no? Cualquiera de las dos opciones, proviene luz desde el objeto y va hacia el espejo. Y lo que pasa es que cuando voy, por ejemplo, siguiendo el rayo 1, incido en el espejo, trazo la normal, como esto es un espejo esférico, la normal va a ser un radio del espejo, por eso esta línea punteadita pasa por un punto acá que se llama centro, que es el centro de curvatura, es el centro del espejo. O sea, esto, si es un espejo esférico, yo tendría una esfera grandota, este es un pedazo de esa esfera, es un trozo de esa esfera, cuyo centro es esto, y esto sería el radio de esa esfera, ¿no? Entonces, en cualquier punto sobre esta superficie, la normal es un radio de esa esfera. Y aplico la ley de reflexión para determinar hacia dónde va a ir el rayo 1. Hago lo mismo con el rayo 2, que es el violeta, lo sigo hasta el espejo, trazo la normal, que es un radio, pero ahora la normal al punto donde incide sobre el espejo el rayo violeta, y lo sigo. Y después tengo el rayo 3, que pasa por el centro de curvatura e incide sobre el espejo. Y obviamente la normal al espejo, que era un radio, es directamente la trayectoria del rayo. Entonces este rayo, el 3, lo podríamos considerar como incidencia normal.
Entonces se refleja sobre sí mismo. Los 3 rayos reflejados, que son este marroncito, este violeta y este azul, que la vuelta, ¿no? Se cortan en un punto y eso determina la posición del punto que corresponde a la punta de la flecha. O sea, nosotros seguíamos rayos que provenían de la punta de la flecha y acá tendríamos la punta de la flecha. Obviamente uno podría construir toda la flecha de esta forma, ¿no, Flavia? Claro, sí, sí. Y en el otro espejo es más fácil, porque la superficie es plana. Entonces uno sigue un haz de rayos que provienen, traza la normal en cada uno de los puntos donde inciden esos rayos, son estas líneas punteadas, y hace la reflexión. Pero cuando hace la reflexión se da cuenta que estos rayos, los reflejados, no se van a cortar nunca. Entonces traza para atrás las prolongaciones de esos rayos y se cortan las prolongaciones. Y eso es lo que trata de decir acá. Las imágenes. Acá en el chat nos dicen, el ángulo que refleja siempre tiene el mismo ángulo que el que absorbe respecto de la normal, creo que El sí, ¿no? ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Te acuerdan la primera ley de reflexión que vimos cuando... Lo que pasa es que la usamos poco, ¿no? A esa en los problemas. Claro, claro, ojo que eso, la ley de reflexión habla del rayo incidente y el rayo reflejado, ¿sí? No el transmitido. El que se absorbe por ahí tendría más que ver a veces con lo transmitido. Acá cuando estamos, por lo menos ahora que estamos en espejos, queremos que la luz vuelva al medio de donde incide la luz, por eso son rayos reflejados. Claro. ¿Sí? Entonces, las imágenes se forman siguiendo la ley de reflexión, que el ángulo de incidencia, que es el ángulo que forma el rayo incidente, el que trae la información del objeto que queremos ver, y el ángulo de reflexión, que es el ángulo que forma el rayo reflejado en el espejo con la normal, tienen que ser iguales. Y tenemos que buscar los puntos donde se intersectan los rayos reflejados, por eso uno siempre agarra, como necesita ver la intersección, no necesita dibujar 25 rayos, tampoco necesita dibujar, tampoco uno le va a alcanzar. Por ahí con 2 alcanza si hacen bien el dibujo, pero uno suele dibujar un tercero porque eso te asegura que te quede mejor determinado, o sea, porque sí, porque 2 los vas a cruzar en algún momento, pero que los 3 se crucen en un mismo punto te asegura que hiciste bien el dibujo. ¿No, Flavia? Por eso siempre buscamos 3. La Sí, distancia, sí, tal cual. la distancia del objeto la vamos a llamar P. O sea, que la distancia que tiene el objeto al espejo la vamos a llamar P. Es positiva si el objeto está del lado que viene la luz. O sea, la luz viene hacia el espejo de este lado, porque necesitamos que esté la luz que incida en el espejo del lado que está la parte pulida, brillante del espejo. Así que si el objeto está de ese mismo lado, entonces el objeto tiene una distancia objeto, que llamamos P, positiva. Y vamos a decir que el objeto es real. La imagen se puede formar por la intersección de los rayos reflejados, y va a ser una imagen real, bien, o por sus prolongaciones, y ahí la vamos a llamar imagen virtual. En las figuras preguntaba cuál era real y cuál era virtual, pero yo se las acabo de señalar, ¿no? Acá Medio que ya lo dijimos, claro. claro. O sea, cuando hablamos de real y virtual no estamos hablando literalmente, con el caso de la imagen, de que ahí sea real porque ahí vamos a agarrarla y la podemos tocar, tocarla como si fuera un objeto. Sino que por ahí nosotros la podemos capturar con una pantalla. O sea, podemos poner una pantalla y ver en la pantalla la imagen, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. En cambio, Sí, sí. obviamente esta, entonces sería real. Bien. En este caso yo podría tratar de poner una pantalla acá y un pedacito de papel y ver esta imagen. ¿Bien? Ahora, evidentemente no puedo poner un pedazo de papel o algo atrás del espejo para ver esto. ¿Bien? Porque los rayos no van a pegar en ese papel. Yo pongo acá, o sea, todos sabemos, atrás del espejo ponemos algo, no vamos a ver, no nos vamos a ver ahí, digamos. Claro, cuando se te forma la imagen real, vos podés mirar desde cualquier lado porque la imagen se forma y la podés ver o en una pantalla o lo que sea, pero es una imagen que uno puede percibir desde cualquier lado, digamos, ¿no? Por decir de alguna forma. En cambio, con la imagen virtual sí o sí necesitamos una ubicación para poner nuestros ojos, porque necesitamos sí de los ojos para que se forme la imagen. Si no, no la podemos ver nunca, ¿no? Que eso lo hacíamos en el laboratorio. Nunca la podemos proyectar en una como decías recién vos, ¿no? En una pantalla, nada, o ninguna pared, sino que tenemos que poner el ojo para que se forme la imagen, ¿no?
La distancia de la imagen del objeto, o sea, la distancia de la imagen, es la distancia imagen. Bien, o sea, cuando les digan distancia objeto, están hablando de la Sí, distancia del objeto. Le sacamos el del, ¿no? claro. Distancia En imagen realidad es el viene de la como una imagen. parte media densa porque hay que definir un montón de cosas, ¿no? Hay Claro, que definir todo esto, entonces es como que esta parte hay que aprenderla un poco porque en base a estas definiciones es que vamos a poder plantear todo lo que necesitemos. Así que claro. bueno, Es positiva si la imagen es real, o sea que para los espejos, esta imagen que sí, se forma del lado que viene la luz es sí, positiva y es negativa si la imagen es virtual. Y acá aclara que las imágenes virtuales no pueden ser vistas en una pantalla. claro, lo que decía recién, está bien. Si la imagen está invertida, nosotros lo que vamos a considerar es que esta altura, que la llamamos H', es negativa. O sea, que cuando encontremos, haciendo las cuentas, porque esto ahora lo estamos contando con los dedos, pero no vamos a aplicar Claro, la ley de reflexión, vamos a hacer una cuenta para que nos quede una ecuación en la que vamos a aplicar siempre. No es que nos vamos a poner, se puede, ¿no? Evidentemente, pero no es que nos vamos a poner a aplicar la ley de reflexión con 3 rayos, midiendo ángulos, qué sé yo, para sacar la posición, sino que vamos a utilizar lo que vamos a llamar rayos principales y vamos para hacer la parte esquemática y vamos a resolver también el problema con cuentas y vamos a obtener una expresión que se llama ecuación de los espejos. Pero en esas expresiones nos vamos a encontrar que cuando nos dé una H', o sea, H es la altura del objeto y H' se la suele llamar a la altura de la imagen, si nos da una H' negativa, ustedes no descarten el problema porque las alturas son positivas, sino que ese signo menos lo que les está diciendo es que la imagen se formó invertida. Bien. Entonces se define la magnificación, que la vamos a poner con una letra M, como ujú, H' sobre H. Si la magnificación es negativa, H' es negativa y entonces la imagen está invertida. Tengan en cuenta que acá no tiene que ver, porque uno se puede imaginar, no, pero si yo tengo esta H para acá, de acuerdo a mis ejes, pongo el eje X, el eje Y para arriba, H es positiva, entonces si el objeto estuviera mirando para abajo, sería un H negativa, o sea, no, acá no van ejes cartesianos, ¿no es cierto? Acá no hablamos de vectores, acá estamos mirando no, objetos, y si el objeto está apuntando para abajo, nosotros vamos a seguir poniendo un valor positivo, y seguramente si pusiéramos esta misma flecha, ustedes hicieran este dibujo para una flecha para acá abajo, la flechita esta amarilla nos daría mirando para arriba, y nos daría de vuelta una H' negativa, porque nos estaría diciendo que respecto del objeto está invertida. eso es lo que iba a decir, claro. O sea, fíjense siempre que ustedes van a dibujar un objeto, ¿no? De una determinada altura, que nosotros siempre los dibujamos así como una flecha, ¿sí? Y esa altura ustedes la van a orientar para alguno de los lados respecto del eje, ¿no? En este caso se orientó para arriba, pero es lo más habitual, no quiere decir que uno siempre la va a tener que tener orientada para arriba. De hecho, a veces por ahí no tanto en espejos, pero sí en que se podría hacer un arreglo de espejos y en vez de tener un espejo, tener dos o más, ¿no? Que haya sucesivas reflexiones, como decía hace un ratito Marisa, eso se podría hacer, pero por ahí es más común que nosotros lo hagamos después con lentes, no vamos a hacer estas cuestiones, poner en vez de una lente, dos lentes y ver cuál es la imagen final, por ejemplo. Entonces puede ser que en alguna parte nos queden objetos no siempre apuntando para el mismo lado, quiero decir, ¿no? O no siempre para arriba o no siempre para abajo. Pero cuando uno dice que la imagen es invertida, siempre nos estamos refiriendo a que se invirtió respecto del objeto del cual habíamos arrancado para llegar o para producir esa imagen, ¿sí? O sea, siempre tiene que haber una relación de un objeto, un determinado objeto que tenemos, en este caso, se reflejarán los rayos provenientes del objeto en el espejo y se formará una imagen, ¿sí? Que esa imagen se relaciona o es respecto a este objeto que teníamos acá. Una Sí, cosa más que por ahí podemos hacer comentarios, porque o sea, los objetos no siempre son reales también. O sea, a veces, también, ¿por qué es le cierto. llamamos un objeto virtual, no? Porque se llama, bueno, pará, como un objeto virtual. Porque fíjense, cuando vamos a la peluquería, por ejemplo, y el peluquero termina de cortarnos el pelo, nos pone con nuestra espalda al Mm, espejo grande y nos da un espejo más chico para que nosotros intentemos ver nuestro corte bellísimo de pelo, ¿no? Cómo nos quedó en claro, la parte de atrás. Bueno, ahí estamos jugando porque la información que viene de nuestra nuca, de nuestro pelo, que va hacia el espejo, forma una imagen del otro lado del espejo, ¿no? Porque siempre el peluquero tiene un espejo plano. Entonces estaría pues, acá estaría nuestra nuca
Obviamente no puedo estar mirando para ahí, porque si mi nuca está acá, mis ojos están mirando para el otro lado, ¿no? Para el otro lado, La claro. imagen se forma acá, yo no la podría ver. ¿Cómo hago para capturar los rayos que provienen de esa imagen y ver mi hermoso corte de pelo? Y tengo que poner un espejo por acá, que en lugar de los ojitos del ser humano, va un espejo que refleja estos rayos hacia mis ojos. Claro. Que están por acá. Entonces, la idea es, bueno, ¿y ahí qué? Y bueno, para el segundo espejo, para el que estoy poniendo acá, para lograr capturar estos rayos, y que vieron que uno lo mueve a ese espejo hasta que, bueno, lo que está haciendo al mover el espejo y cambiándolo de posición es tratar de capturar estos rayos y hacer que formen un ángulo adecuado para que se reflejen y vayan a nuestros ojos. O sea, que la reflexión en un espejo acá vayan hacia por acá, que deben estar nuestros ojos. Entonces, ¿nosotros qué vemos? Estás viendo lo que generó el segundo espejo que pusiste acá. El que pusiste acá, tenés que hacer de vuelta lo que hiciste acá para ver dónde formó la imagen, y esa última imagen es la que nosotros estamos logrando ver. O sea, los rayos van a reflejarse en un espejo que está acá, y van a ir hacia nosotros, y nos va a hacer pensar que nuestra nuca anda por acá, digamos. Pero uno no, claro, porque uno aparte mira el espejo que le dio el peluquero, y ve su nuca atrás de ese espejo que el peluquero, no lo ve atrás. Pasa que uno en su cabeza dice, sí, la mira así, pero dice, no, este espejo me está dando la información de mi nuca, digamos. Cuestión es que, ¿para qué expliqué todo esto? No para que vayan a la peluquería y le expliquen al peluquero cómo es que funcionan los rayos, sino para que sepan que cuando eso ocurre, cuando hay un segundo espejo, tomando la información del primero, la imagen que formó el primer espejo es para el segundo espejo un objeto. ¿Y cómo lo califico en real o virtual? A partir de dónde me quedó formada. Si me quedó del lado que viene la luz es real, y si me quedó del lado contrario al que viene la luz, a incidir al segundo espejo, es virtual. Es medio trabalenguas. Sí, el tema que objetos virtuales, o sea, también en los libros van a ver que lo mencionan, pero por ahí no es tan fácil encontrar ejemplos. En lentes sí es más fácil, pero en espejo es más complicado encontrar ejemplos de objetos. Vamos a ver, en espejos es más difícil. Lo que sí tienen que tener en cuenta, que sea cual sea lo que vamos a poner en el camino de la luz, uno, si tiene muchos espejos, mira al primero que le incide la luz, calcula la imagen, que sería haber hecho esto acá, y si acá hubiera otro espejo, bueno, ahora me olvido de este y me preocupo por este. Claro. Y quiero saber, y calculo la imagen que forma esta, ¿bien? Entonces, en el segundo espejo. Y si hubiese tres, uno podría seguir haciendo eso. De hecho, en años anteriores, ¿te acordás que contábamos imágenes formadas por estos ángulos? Pueden jugar en casa, hay un jueguito. Eso es lo que yo iba a decir también. Esta parte ustedes pueden probar cosas en sus casas, entonces eso está bueno. O por ejemplo, ¿te acordás que hablamos siempre de los ascensores que tienen los espejos por ahí? Que tienen varios espejos que ustedes se ven como varias veces, ¿no? Hay un montón de imágenes. Cada vez más alejados, ¿viste? Claro. Entonces, toda esa parte la pueden por ahí experimentar, o ya les digo, como decimos recién ahora, con 2 espejos por lo menos, podrían probar estas cosas también. Claro, porque, o sea, creo que en los libros, yo lo saqué por un tema de tiempo, no de tener, pero si van enfrentando espejos, formando un ángulo, los unen por un lado, o sea, tienen 2 espejos planos, y los unen por uno de los lados, y van formando distintos ángulos, ponen un objeto, van a ver que les cambia la cantidad de imágenes que se ven, porque depende que la imagen que formó un espejo logre caer y generar una imagen en el otro. Y van a ver, pueden ir construyendo eso. Tengo un objeto, genera una imagen en la otra, pero la imagen de esa la va a generar el otro también, ¿no, Flavia? Claro. Y depende del ángulo, la cantidad de veces que eso ocurre. Si están completamente enfrentados, como pasan los ascensores, que tienen uno de cada lado, te verían infinitas imágenes, que están bien enfrentados uno frente al otro, digamos. Bueno, y ahí se puede entender porque uno ve repetidas las imágenes y cada vez más alejadas. Pero creo que con esto, repasemos para antes de avanzar, tenemos la definición de la distancia objeto, que va a ser positiva si el objeto está del lado que viene la luz, y la distancia imagen, que va a ser positiva si se forma con los rayos reflejados, y negativa si la imagen se formó con los rayos
con la prolongación de los rayos reflejados. O sea, es positiva si la imagen es real y negativa si la imagen es virtual. Claro. Y cuando les da una magnificación invertida, lo que les está diciendo es que les da, pueden calcular que la altura del objeto tiene un cierto valor, pero que el signo que está invertido, el objeto respecto de, perdón, que la imagen del objeto está invertida. O sea que con la magnificación ustedes, si conocen la altura del objeto, podrían sacar la altura de la imagen y el signo menos les está diciendo que respecto del objeto la imagen está invertida. Ahí lo dije mejor, creo. Perfecto. Y bueno, los más difíciles de trabajar son los espejos esféricos. Vamos a tratar de verlos un poco mejor. Acá se ve mejor el casquete esférico, ¿no? Como parte de una esfera. Sí, totalmente. Y acá Está adentro buenísimo. lo que se ve más clarito sería la parte pulida del casquete esférico. Ujú. Y bueno, acá trata de dibujar el resto de la esfera para que veamos que es una esfera y dibujar el centro de curvatura. Esto lo vimos en el que estábamos mirando hoy cómo hacer para encontrar la imagen, pero acá está más claro. Y como les dije antes, no vamos a dibujar los rayos que nos pintan, vamos a dibujar 3 rayos que se llaman rayos principales, que son los que uno sabe su camino. Tal cual. Hay una cosa importante que, además del centro de curvatura, hay un punto que se llama foco del espejo, Ujú. que está determinado por los caminos que siguen un conjunto de rayos principales. Entonces ahora lo vamos a ver mejor. A lo que pasa por el centro del espejo, ¿no? Y por el centro de curvatura, esta línea que tenemos acá la vamos a llamar eje. Ujú. Entonces, el primer rayo principal dice que todo rayo paralelo al eje óptico, es este amarillo que tenemos acá, se refleja pasando por el foco. Todo rayo que incide pasando por el foco, ven este negro que está acá, viene y pasa por el foco, que es este puntito verde, se refleja paralelo. Ese es el rayo 2. Todo rayo que pasa por el centro de curvatura, es el rojo que viene acá y pasa por el centro de curvatura, se refleja sobre sí mismo. Acá ahora tenemos que ver si los puntos, si las reflexiones se han cursado en algún punto. ¿Ustedes ven algún punto porque hay muchas líneas acá, ¿no? ¿Ven algún punto en Sí. donde se crucen los 3 rayos reflejados? Para ayudarse, miren hacia las que apuntan la flechita como saliendo del espejo, ¿no? Claro. Y acuérdense que el rojo va y vuelve. O sea que, Claro. Por eso tiene doble flechita, acá y acá. claro. Abajo del foco y del centro. Claro, por acá, está ahí. Perfecto. ¿La ven ahí? Más o menos, yo le puse más o menos para que vean. Ven que acá pasa reflejado, que había pasado, todo gallo que incide pasando por el foco se refleja paralelo, pasa el negro, todo gallo que incide paralelo se refleja pasando por el foco, pasa el anaranjado, y todo gallo que incide pasando por el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo, pasa el rojo. O sea, los 3 puntos se cruzan acá, ahí está la punta de la flecha. La luz proveniente de la punta de la flecha, luego de reflejarse, se cortan los reflejados en un único punto. ¿Esta imagen es real o virtual? ¿Qué opinan? Ya practicamos. Claro. Real. Es real. La podemos capturar con una pantalla, se forma por los rayos reflejados. A Por la partir intersección de rayos. Claro. Claro. A partir del rayo 1 podemos encontrar el foco del espejo haciendo incidir un haz de rayos paralelos, por ejemplo, provenientes de una fuente alejada. ¿Se acuerdan que primero, nosotros para hacer incidir un conjunto de rayos paralelos, decíamos que acá estamos pasando la terminología de rayos porque estamos en óptica geométrica, pero podríamos decir con vectores de Poynting paralelos y sería lo mismo, ¿no? Ujú. Y eso lo lográbamos cuando venían ondas planas, y todo eso se lograba cuando la fuente estaba muy alejada. Que decíamos, si la fuente se aleja, todos los frentes de onda se hacen planos y los vectores de propagación son todos paralelos, que son todos paralelos entre sí, digamos. Por eso ahí dice, bueno, si pongo una fuente muy alejada, seguramente conseguiré un rash de rayos paralelos. La otra es usar láseres, ¿no? Porque los láseres tienen un haz bastante paralelo que está acotado en el espacio, pero bueno, vamos a usar un láser o varios, digamos, los ponemos todos paralelos para asegurar que estén paralelos. Y esto sería acá haber usado varios, ¿no? Acá tenemos un espejo esférico y usaron 3 láseres y buscan los reflejados. Fíjense, este viene paralelo, se refleja pasando por este punto que quedó blanco, este viene paralelo, se refleja pasando por este punto, y este viene paralelo, pero incide directamente sobre el centro de curvatura, se refleja sobre sí mismo,
pero va a tener, o sea, evidentemente el foco está sobre esta línea, así que los tres rayos se unen en un punto, y ese puntito que se ve blanco es el foco de este espejo. Recuerden que acá está usando algo de la teoría del color, ¿no? Cuando nosotros hacemos superponer tres colores que se consideran primarios, obtenemos blanco. Estos son los colores primarios, no en el sentido de dibujo, digamos. Son los colores primarios para la luz. Con estos tres colores uno obtiene casi todos los restos de los colores, o una gran cantidad de colores. Son los que se consideran primarios. Igual, viste que ahora la tecnología, eso era hasta hace un tiempo, digamos, que con estos tres colores los televisores te formaban todos los demás colores. Ajá. Pero ahora usan, conforme vamos mejorando la definición y la variación de colores que podemos tener, usan más colores además de esto, porque hay como una teoría que te dice cuántos colores podés obtener utilizando estos tres, y si vos tomás un color que está fuera de lo que podés obtener un conjunto más, y así vas aumentando la definición. Entonces, Mira. Tienen 16 colores distintos para lograr más o más, no sé. Claro. Una de las cosas que uno aprende acá en física es que los colores primarios, que ya no me acuerdo cuáles eran los que te enseñaban en la primaria, no son los colores primarios, que para la luz los colores primarios son estos tres. Sí, sí. Esto es igual, lo ven como el RGB, ¿no? Esto es lo que aparece mucho también en los, es el sistema RGB. o los, ¿cómo es que se dicen? En la selección de colores de los programas de diseño, ¿no? Que a veces aparece una paleta de colores en función de RGB o en función de... hay otros que eran... El otro es el CMYK, que es cian, magenta y amarillo, ¿no? Que son los complementarios de estos para la luz. Claro, y en el caso de los de la luz, cuando nosotros superponemos los colores primarios de la luz, vamos al blanco. Y cuando superponemos los colores primarios de lo que serían las tintas, que son porque los pigmentos, pigmentos, son lo que usamos en las impresoras, cuando los superponemos a esos tres, en lugar de ir a un blanco, vamos a un negro. Claro. Entonces, a este sistema se le llama aditivo, porque aumenta la intensidad de la luz, ilumina, digamos, vamos hacia el blanco, y el otro se llama sustractivo porque oscurece conforme vamos mezclando los colores. Y que, bueno, creo que el negro no queda perfecto con esos, entonces le agregan negro verdadero, digamos, pigmentos negros. Sí, porque queda como un amarronado, como un color barro feo. Sí, una cosa así. Depende también de la calidad de las tintas, ¿no? Pero no llegas al negro. Sí, pero yo he mezclado y nunca llegué a negro, che. No hay caso. Le agregan negro, porque no llega al negro completo. Claro. Pero va como que a medida que lo vamos entregando, vamos hacia el oscuro, digamos. Por eso son sustractivos. Pero bueno, entonces uno ya no habla ahora de los colores primarios como hablaban los pintores del 1500, sino que tiene que especificar el sistema en el que va a trabajar para definir quién es primario. Si es con luz o es con pigmentos, y ahora en este momento no los consideran solamente tres, digamos, para lograr una imagen. También eso les justifica, no sé si les ha pasado que alguna vez imprimen una imagen que en la computadora la ven con determinados colores, lo mandan a la impresora y les imprime diferente, les quedan otros colores. Bueno, eso tiene que ver con que los dos sistemas no generan la misma, o sea, hay una amplia gama de colores que sí los generan los dos, pero otros no. Por eso los que son profesionales a veces usan más tintas, más variaciones de tinta, o en lo que es luz se usan se generan otros colores que no están, para ver si se puede superponer un poco más las regiones, y lo que vos ves en pantalla sea lo que se imprime en la impresora. Pero bueno, eso es como para una nota de color, para distraer un poco. Notas de colores, claro. Para que vayan asociando algunas cosas. Notas de colores. Claro. La cuestión es que acá hace uso de eso, entonces usa los tres colores primarios de la luz, el RGB, y dice, bueno, el punto donde se crucen los tres haces de color me va a quedar de otro color, y ahí está el foco. Bueno, y ahí lo encuentra. También lo podrían hacer en casa si tuvieran tres láseres apuntando a un espejo curvo, necesitan un espejo curvo. Claro. Van a ver que hay un punto donde se cruzan, curvo, y aparte así, que este tipo de espejo se llama cóncavo, ¿no? Que tenga la parte brillante en la parte pulida, la tengan al lado de adentro de la curvatura, ¿no?
y van a ver que el punto de cruce, si acá hubiéramos puesto 3 colores, también veríamos 3 haces, lo que pasa es que no sería tan definido el punto como se ve ahora. Tal cual. Importante eso, a ver, ustedes tendrían que, por ejemplo, conocer bien los rayos principales, ¿sí? O sea, tienen que saber armar este esquema que está armado acá. Los rayos principales los tienen que poder manejar y reproducir un diagrama de rayos, se llama, o una construcción geométrica de donde se forma la imagen, ¿sí? Ese esquema que está ahí arriba. Y otra cosa importante es que entiendan la definición de foco, ¿no? Más allá de que eso es una manera experimental de encontrarlo, también tiene su definición propiamente dicha, ¿no? Como esto, como es el punto donde convergen los rayos cuando un objeto está ubicado en el infinito, ¿no? O sea, en el punto donde se van a cruzar los rayos para un objeto que está muy alejado del espejo, ¿sí? Claro. Entonces, esas son cuestiones que van a tener que poder manejar para este tema. Lo otro que está acotado acá dice que el foco, que es este punto verde, y el centro de curvatura, que es este punto acá, que es el que sería el centro del espejo, de la esfera, de un espejo cóncavo, están del lado que proviene la luz. Así que las distancias del foco y del centro de curvatura se consideran positivas. También en las distancias, a veces la van a escuchar como distancia focal, la distancia Sí. del foco o la distancia del centro de curvatura, si la parte pulida es cóncava, está en la parte interior de la esfera, del casquete esférico, entonces estos dos están del lado que proviene la luz, porque la luz tiene que provenir para incidir, obviamente, en este espejo, del lado que está la parte pulida. Claro. No nos sirve de nada luz incidiendo del lado de la izquierda, acá. Pero si la parte pulida estuviera de este lado, entonces la luz tendría que... Perdón, Mari. Dice, digamos que todo lo que está del lado de la luz es positivo, dicen en el chat. Ahora sí, en este caso sí. Para este espejo, por lo menos, sí. Para este caso, sí. Sí, igual te va a pasar, porque para el otro espejo te queda del Sí. lado contrario a la luz. Para los espejos Tal te cual. sirve eso. Pero lo que pasa es que como yo lo quiero dar como para que después se acuerden en las otras definiciones, por ahora sí, nos quedó todo lo que proviene del lado que viene la luz, van a quedar positivo, las distancias. Y para la imagen, tenemos que ver que si se formó por la intersección de rayos reflejados, te quedó también del lado que viene la luz y te quedó positivo. Claro. Esto que estamos diciendo de esas definiciones son que nos quedó todo positivo al lado que incide la luz, ¿o no? La van a encontrar en los libros y demás que le dicen son convenciones, ¿no? O sea, todos nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a tomar este signo para las distancias, ¿sí? Y vamos a resolver los ejercicios teniendo en cuenta esta convención. En los libros pueden aparecer otras convenciones, ¿sí? Claro, en estas convenciones no es como las que veníamos viendo antes, cuando decidíamos que la corriente era positiva, tal, claro. O sea, las otras nos pusimos de acuerdo todos, digamos, claro. y mantenemos la convención. En este caso, la convención va a depender pueden llegar a elegir otra, pueden agarrar 2 o 3 libros y encontrar distintas convenciones. Sí. Y eso les va a alterar a veces las ecuaciones que tienen que usar. Por eso tienen que ser cuidadosos cuando a veces coinciden, porque por ahí está dicho de otra manera, pero ustedes escuchan la que yo les expliqué y la aplican también la otra y dicen, me da lo mismo, no hay problema. A veces está dicho de otra manera, ¿no? Y las ecuaciones quedan igual. Pero a veces, no, a veces la convención es distinta y entonces las fórmulas se alteran, cambian los signos de algunas magnitudes. En ese caso ustedes tienen que explicitar la convención. Claro, por eso, ojo, tengan mucho cuidado, o sea, aprendan qué convención están usando y si no usan, sobre todo si no usan la que estamos trabajando acá en la materia, ¿no? Si van a usar otra, escríbanla, porque sabemos que cambian las ecuaciones, pero si no nos escriben qué convención usan, no sabemos si escribieron mal la ecuación o si realmente lo están entendiendo. Así que eso es importante. Esta es la más habitual. Sí, esta es la que más aparece. Sí. Pero puede tener, o sea, depende también mucho. Si alguno de los ayudantes les cuenta otra convención, ustedes lo que tienen que hacer es o contarle la de ustedes y ver que coinciden para quedarse tranquilos, digamos, que los resultados son los mismos. Tal cual, eso también, los resultados a los que lleguen tienen que ser los mismos, ¿no? Claro. No, o sea, si la imagen es real, invertida, todas esas características que va a tener, bueno,
les tiene que dar lo mismo. Claro, ¿sí? además que les tiene que quedar en el mismo lugar, ¿no? O sea, Tal cual. eso no va a cambiar. Bueno, Tal cual. digamos, acá es el momento en el que hacemos la cuenta para encontrar una ecuación. Entonces, ahí tenemos representado al espejo cóncavo, con la parte pulida, tenemos un objeto, y acá hemos trazado dos rayos. Uno que viene de la punta de la flecha y se refleja, pero pega exactamente en este punto, como en el vértice del espejo, ¿no? O sea, justo en el punto donde pasa una línea que pasa por el centro de curvatura y va acá, viene en el centro del espejo. Si aplicamos la ley de reflexión, fíjense en que este rayo forma con la normal al espejo este ángulo θ, y entonces se va a reflejar con el mismo ángulo. Es uno en particular, ¿no? Lo usamos porque este nos deja encontrar la ecuación de forma sencilla. Y después está el típico, el que pasa por el centro de curvatura, que ya está yendo por la normal, digamos, entonces es una incidencia normal, se refleja sobre sí mismo. Y el punto de cruce de los dos nos da la punta de la flecha. Claro, ese primer rayo que mencionaste, Mari, no es de los rayos principales. No. Es un rayo que estamos usando para armar una construcción geométrica y encontrar la ecuación de los espejos, ¿sí? Claro. Este es el que por ahí es fácil de dibujar también. A veces lo suelen poner Claro, en algunos libros. que es válido como rayo también, todo, pero no es de los que mencionamos antes como Claro. rayos principales. Bien, acá fíjense que tenemos la distancia del objeto al espejo, lo vamos a llamar P, la distancia del centro de curvatura al espejo es el radio, y la distancia de la imagen al espejo es Q, y son todas positivas, ¿no? Bien, entonces ahí y acá nos dicen, bueno, Q es positiva, y nos dice que H' es negativa, y pregunta por qué. Y el por qué es para ver si entendieron algo hasta ahora. ¿Por qué, por ejemplo, H' es negativa en esta? Yo ya lo digo mirando este dibujo. Porque la imagen está invertida. Porque la imagen está invertida. ¿Y por qué Q es positiva? Porque es real, dicen en el chat. Claro, porque la imagen es real. Se formó por intersección de rayos reflejados. Vamos a hacer un poco de construcción geométrica. Acá no se asusten, es una construcción nada más que para poder despejar expresiones. Entonces, fíjense, en la tangente de alfa es el ángulo que forma este rayo con el eje, ¿ven? Este que está acá, cuando cruza el eje, lo podemos escribir como, porque por opuesto por el vértice, este también es alfa. Entonces la tangente va a ser el opuesto, que es H', sobre esta distancia, pedacito, que es el radio, que sería toda esta distancia que es el radio, menos la distancia imagen. Fíjense que acá puso un signo negativo. ¿Por qué? Porque como H' yo sé que es negativa, porque está invertida, le puse un signo menos. Y después, la puedo usar también a la tangente de alfa como H, ¿bien? Y en la otra distancia es este pedacito de acá, que sería P menos R. De ahí, yo puedo sacar también la tangente de θ es estos ángulos de acá. La tangente de θ yo la podría escribir mirando el ángulo de arriba, porque por ley de reflexión estos dos son iguales, sería H sobre toda la distancia P. Y mirándola de abajo, menos H', le pongo el menos porque H' sé que es negativa, sobre la distancia objeto. Yo puedo despejar de la de arriba el cociente entre H' y H. Y eso me va a dar esta primera igualdad. ¿Bien? Porque simplemente paso dividiendo H y multiplico por menos 1 y paso multiplicando por R menos Q. Entonces, de acá puedo despejar el cociente H' sobre H e igualarlo. O lo puedo despejar de la de abajo, ¿no? Que es más fácil. Y nos queda H' sobre H es Q sobre P con el signo menos, porque multiplique por menos. O sea que el primer cuadradito así sería haber despejado de acá arriba, y con este sería haber despejado de abajo. Lo primero que me doy cuenta de esto es que yo definí la magnificación como H' sobre H. Así que puedo escribir la magnificación como la relación que me sale de acá, menos Q sobre P. O sea que podría ir y medir la altura original del objeto y la altura de la imagen de ese objeto, o podría saber las distancias y también la podría obtener. Pero cuando uso las distancias tiene un signo menos. Y la otra es quedarme con la otra ecuación, con este pedazo de acá, que multiplico por menos 1, se nos van los menos, y despejando de acá, que no voy a hacer el despeje, obtener esta relación. Si reacomodan esta expresión, van a llegar acá. O sea, no hice mucho, ¿no? Hice dos rayitos, dibujé los ángulos,
usé tangentes, pero tratando de obtener la misma expresión para h' sobre h, pero desde otras magnitudes, ¿no? Desde tener las distancias. Claro. Y en ese acomodo pude obtener dos cosas. Uno, poder reescribir la magnificación en función de distancias, que por ahí puedo medir las distancias más fácil, o la puedo escribir una relación entre las distancias objeto, imagen y el radio de curvatura del espejo. Esa relación es importante porque es parte de la ecuación de los espejos. Claro. Si el objeto del cual proviene la luz está alejado, o sea, si este objeto lo pongo muy, muy lejos, entonces la distancia objeto se va a infinito. Si la distancia objeto se va a infinito, lo que quiere decir es que los rayos de luz que provengan del objeto van a llegar paralelos al espejo. Y dijimos, todo rayo que incide paralelo se refleja pasando por el foco. Entonces, si alejo el objeto, los rayos van a llegar prácticamente paralelos, la distancia objeto la tiendo a infinito, los rayos van a reflejarse pasando por el foco, o sea que la imagen de ese objeto se va a formar en el foco. ¿Bien? Porque si se refleja y todos tienen que pasar por el foco, todos los rayos paralelos tienen que pasar, entonces ahí está formando la imagen de ese objeto. Entonces lo que obtenemos es que vamos y ponemos esto en la ecuación, y fíjense, ponemos P infinito, esto se nos va. A Q lo reemplazamos por el foco, entonces nos queda que 2 sobre R es Q, es 1 sobre Q. O invirtiendo, perdón, es 1 sobre Q, que es era 1 sobre F, claro. Y invirtiendo nos quedaría que el foco es R sobre 2. Entonces ya sabemos, si sabemos el radio del espejo, sabemos dónde ubicar el foco. Trajamos el eje del espejo y a la mitad del radio tenemos que tener el foco. Y con eso nos queda lo que se conoce como la ecuación de los espejos, que relaciona el foco del espejo con la distancia objeto y la distancia imagen. Díganme si entendieron esta parte, porque esa es como que la vamos a usar un montón de veces. Claro. Lo importante acá era esto que señaló Marisa en un momento, ¿no? Estas distancias P y Q nosotros las podríamos medir. O sea, nosotros en una experiencia, si queremos realizar o encontrar la imagen que forma un determinado objeto, podemos saber a qué distancia colocamos el objeto del espejo. Entonces eso sería P, ¿no? Y una vez que, bueno, que el objeto se refleja, podemos medir en dónde se forma la imagen. Entonces tendríamos Q, ¿sí? Por ejemplo, y en función de eso podríamos encontrar quizás el radio de curvatura del espejo, si es algo que queríamos averiguar. O al revés, nos dicen, mira, este espejo tiene determinado radio de curvatura, podríamos calcular el foco y entonces podríamos despejar o la distancia imagen o el P, dependiendo de los datos que nos den, ¿sí? A ver, acá nos preguntan algo en el chat. Dicen si podemos repetir la última parte, que creo que es el despeje de la ecuación de los espejos, me parece. Claro, no sé si era esa parte. Esta última parte estamos acá, este pedacito. Creo que sí. Entonces, fíjense, si nosotros ponemos el objeto lejos, los rayos que provengan de él van a ser casi paralelos. Entonces, si el objeto se fue al infinito, los rayos, recuerden, trátenlo como si fuera una fuente, ¿no? Porque nosotros queremos ver los rayos que vienen que vienen del objeto, que fueron reflejados por ese objeto. Así que si está muy lejos, es como alejar muchísimo la fuente, entonces los rayos tienen que venir paralelos. Por eso, si P tiende a infinito, los rayos tienen que venir paralelos. Y sabíamos que los rayos que vienen paralelos al espejo tienen que reflejarse todos pasando por el foco. Así que la imagen del objeto se va a formar en el punto donde se cruzan todos. ¿Y dónde se van a cruzar todos? Todos en el foco. Entonces Q es F. De ahí vamos a esta ecuación y decimos, bueno, si pongo P infinito, 1 infinito, 0. Esto se nos va. Y Q lo reemplazó por el foco. Entonces nos queda 2 sobre R es igual a 1 sobre el foco. O invertido, el foco es igual a R sobre 2. Entonces, ahora reemplazo. Ahí dicen que eso era. Ah, genial, era eso. Ahora reemplazo R como 2 veces el foco en la ecuación y me queda una relación directa. O sea, de acá puedo reemplazar R en esta ecuación y me queda en función del foco. Entonces, esta es la ecuación de los espejos, esta es la de magnificación. Estas dos ecuaciones son ecuaciones que están deducidas teniendo en cuenta nuestra convención, porque fíjense que yo dejé signos para las cosas. Entonces puede ser que en algún libro las encuentren, depende, en la mayoría están así, pero en algún libro puede ser que la encuentren con un signo cambiado acá, ¿bien?
o invertida, o sea, con algún signo cambiado. Y eso tiene que ver con tienen que leer la convención y se van a dar cuenta que probablemente alguna cosa esté definida diferente. Bien, sigamos. Ahora tenemos... Profe, Sí. ¿por qué en R-Q sobre P-R no hay un signo negativo de la derecha? Porque lo que me quedé fue con el último pedazo. Y tiene un signo menos acá y un signo menos acá. Ah, perfecto. Ahí se te cancelaron, claro. Claro. Sí. Después hay que entretenerse despejando para llegar acá. Era un aburrido, digamos. Lo pueden hacer. Sí, es un álgebra que igual, bueno, Es cuando álgebra. tienen ganas lo hacen una vez y ya está, digamos. Claro. Pero bueno, Lo importante lo es que importante, se cómo se construyó desde acá, digamos, y que claro, saber tiene qué se una convención. planteaba. Bueno, y acá hay un espejo plano. Nos preguntan si el espejo es plano. Y fíjense, acá está formando la imagen de una flecha, ¿no? Porque hoy teníamos con un punto. Entonces, tiene un rayo que viene paralelo al eje. Acá sabemos que si trazamos la normal se va a reflejar sobre sí mismo. Y un rayo que va a incidir en este punto y se refleja sobre sí mismo. Está tratando de hacer la misma construcción que teníamos hoy, ¿no? Y lo que uno ve es que los rayos reflejados no se intersectan nunca, porque este se va a ir por acá, paralelo al eje, y este se va para acá. Así que se van a intersectar sus prolongaciones y ahí está la imagen virtual. Pero vamos a usar nuestra ecuación de los espejos para interpretar esto. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que si nosotros aumentamos el radio de un espejo curvo, el espejo se hace cada vez menos curvo, ¿no? Cuando más radio tiene, más se va aplanando el espejo. Así que si hacemos un espejo curvo de radio infinito, en realidad estamos hablando de un espejo plano. Y eso nos va a llevar, obviamente, si R es infinito, el foco también va a ser infinito. Usando la ecuación de los espejos, yo reemplazaría 1 sobre el foco como 1 sobre infinito, que nos da 0. Y nos quedaría 1 sobre P más 1 sobre Q. De acá, de esta ecuación, yo puedo despejar la relación entre P y Q, porque al poner en el foco igual a infinito, me quedó este 0, de acá puedo despejar sin problema. Y me queda que P es igual a menos Q. ¿Qué nos dice esto? Por una parte, que la imagen se va a formar del otro lado del espejo a la misma distancia, o sea que la distancia imagen en módulo es igual que la distancia objeto. Y el signo menos nos está diciendo que la distancia imagen es negativa. Eso quiere decir que se formó del otro lado del que viene la luz, o sea que se formó por los rayos, por la prolongación de los rayos reflejados, o sea que es virtual. ¿Hasta acá lo siguieron? Después miramos lo que sigue. O sea que acá nos está diciendo, con esta ecuación, que se forma, la vemos como a la misma distancia, y la vemos del otro lado del espejo, por eso tiene un signo menos, porque se formó por prolongaciones. Ahora vamos con la magnificación. Si el objeto es real, P era positivo, que es el caso que tenemos acá, ¿no? Q nos dio negativo, acá lo acabamos de calcular. Entonces, si yo quiero calcular la magnificación, va a ser H' sobre H, pero yo puedo poner Q y P acá, o sea, la otra relación era relacionarlo con menos Q sobre P. Esta era la definición, y esta es la relación que obtuvimos hace un ratito. Ah, bueno, pero entonces si yo tengo que escribirlo como menos Q sobre P, de acuerdo a esta relación que tengo acá, cuando la reemplazo, esto me queda 1, porque yo puedo cambiar P por menos Q, o sea que me queda menos Q sobre menos Q, me da 1. Entonces la magnificación es 1. Y eso me dice que H' es igual a H, o sea que tiene la misma altura, y que está derecha, porque me dio positiva. ¿Pudieron seguir esto? Sí, sí. Bien, entonces, o sea, acá lo aplicamos la misma ecuación de los espejos que a un espejo plano, y lo único que tuvimos que tener en cuenta es que el radio es infinito. ¿Qué podemos decir de las imágenes que forman estos espejos? ¿Ustedes qué piensan? Por ejemplo, ¿podrá formar algo distinto que una imagen virtual? Esta construcción que hacemos acá o la ecuación de los espejos, ¿nos va a llevar, está dependiendo de los valores de P y Q que estoy poniendo para mis respuestas? ¿O del valor del foco? ¿Alguna vez, mirándose a un espejo, vieron su imagen generada enfrente de ustedes en lugar de atrás del espejo? Saquemos las películas de terror del juego, ¿no? Donde sale el muerto, ¿viste? De dentro del espejo. Esas no. No. Y en el chat también dicen que no. Claro, entonces lo que tienen que tener en cuenta es que en general siempre forman imágenes virtuales, porque están construcciones en todo general, para este tipo de espejos, es para el plano. Siempre son virtuales, siempre van a tener la misma altura y siempre van a estar derechos. Bueno, acá hacen la aclaración de si el objeto es real, ¿no? Porque después hay que ver cómo se construyen con muchos espejos. Supongamos que queremos poner un espejo
para vernos de cuerpo completo. Esto está relacionado con, creo, el primer problema de la práctica. ¿A qué altura debemos colocarlo y cuál debe ser la longitud máxima? Entonces, eso es una pregunta, porque o sea, ¿necesito tener para verme de cuerpo completo un espejo que llegue hasta mis pies? Podría ser la pregunta. ¿O que llegue hasta la altura de mi cabeza? Entonces, fíjense, acá estoy poniendo un espejo de una dada longitud, y somos nosotros. Primero queremos ver algún rayo que provenga de nuestra cabeza e incida sobre el espejo. Si el rayo proviene, supónganse que tenemos, que despreciamos la distancia de nuestros ojos a la parte de arriba, ¿no? Entonces, si viene un rayo que proviene de acá e incide en el espejo, si tuviéramos los ojos por acá, lo veríamos. Si no, vendría fíjense que si lo ponen un poco más, a ver, sería abajo, entonces para que el rayo se refleje, acá se refleja sobre sí mismo, para que el rayo se refleje, tendría que venir desde la punta de nosotros, de nuestros ojos al menos, tendría que venir con un cierto ángulo si este lo pusiéramos más abajo. Bien. Entonces, si viniera con un cierto ángulo, cuando se reflejara, iría o para abajo, porque viene con un ángulo, o para arriba. O sea, si viniera así, no lo va a agarrar. Necesitamos uno que venga con un ángulo, que venga de acá y vaya hacia algún punto del espejo si el espejo estuviera más abajo. O sea, si nosotros en vez de hacerlo llegar hasta acá, lo pusiéramos un poquito más abajo, entonces necesitaríamos capturar un rayo que llegue y pegue al menos en la punta del espejo. Pero si hace eso, lo haría con ángulo, entonces va a terminar reflejado, cumpliendo la ley de reflexión, no va a llegar a nuestros ojos. La única forma es que al menos, si queremos ver nuestros ojos, tengamos el espejo hasta la altura de nuestros ojos. Después, el siguiente paso es ver cómo vernos los pies. Para vernos los pies, tengo que lograr que en el espejo le pegue un rayo y que éste se refleje y llegue a nuestros ojos. De modo que la prolongación de la reflexión, o sea que acá estoy trabajando con uno solo, no estoy haciendo varios, pero sigo uno solo. Si miran esta construcción, se van a poder dar cuenta que, dada esta simetría, esta distancia tiene que ser la mitad de la altura del hombro. O sea que necesito un espejo que tenga la mitad de la altura de la persona, hombre o mujer, no sé. Creo que el problema decía hombre, por eso tiene el H. Y lo tengo que ocultar, bueno, al menos a la altura de lo que quiero ver, ¿no? Si se fuera para que lo capturen mis ojos. ¿Lo pudieron seguir esto o fue medio raro? No, lo que les decía, creo que no me entendieron mucho esta explicación, porque en realidad, viste que si vos haces esta idea de que querés ver, el rayo que dibujás, tenés que suponer que los ojos están medios en tu frente, digamos. Claro. Para que vos puedas capturar ese rayo, pero en realidad el último que llega al espejo y que logra tocar el espejo y trae la información es este, ¿no? Uh-huh. Sí, hay un angulito, si ustedes lo hacen gráficamente, hay un angulito muy chiquito que justamente parte de la cabeza, bien de la parte superior de la cabeza, tiene que llegar al espejo y volver a los ojos. Y después está el otro que tiene que partir de los pies, llegar al espejo, ¿no? Y bueno, y después llegar a nuestros ojos, reflejarse en el espejo y llegar a nuestros ojos. Entonces, cuando esto se puede hacer bastante bien geométricamente y por la ley de reflexión, cada ángulo de esto, del que incide, ¿no? Con el que incide el rayo hacia el espejo y con el que se refleja, son iguales, ¿no? O sea, son ángulos que valen lo mismo. Tanto sea el que parte de los pies y llega a los ojos, como el que parte de la cabeza y llega a los ojos. Cuando uno va sumando esos pedacitos, esos ángulos, igual demuestra que la altura del espejo tiene que ser igual a la altura de la persona sobre 2, ¿sí? Aunque, ya les digo, tomen ese pequeño angulito de la cabeza o no lo tomen porque eso es muy mínimo, pero llegan a ese resultado. Lo importante es que igualmente, más allá de la altura del espejo, la altura que tiene que tener el espejo, también hay que tener cuidado que uno lo tiene que, digamos, colocar de tal manera que esos rayos se alcancen a reflejar bien, ¿no? Porque si no, por más que tengas un espejo de esa altura, si no alcanzas a que se te refleje los pies y vuelva a los ojos, tampoco te sirve, digamos, ¿no? Pero bueno, es cierto que si uno necesita comprarse un espejo y se tiene que preguntar, bueno, si me lo cobrarían, digamos, por el tamaño del espejo, con comprarnos uno que tenga
la mitad de nuestra altura, nos vamos a poder ver completo. Siempre que no tengamos tacos, digamos, que no nos tengamos demasiado plataforma, Entonces ¿no? después uno compra un poquito, lo pone un poco más alto, ¿no? Para mirar. Claro, Aparte porque no, si no siempre pueden te... ser egoístas, ¿no? Puede ser, me miro yo sola, vos medís 1,60 m, mi marido mide 1,75 m, jodete, vos te ves la cabeza. Tal cual. No Bueno, es que en importa. casa así sucede. O yo me tengo que subir un banco o él se tiene que agachar, digamos, es así. Claro, tal cual. Pero bueno, pero sí se puede demostrar y todo. No, no vi la práctica, pero antes estaba que Sí, sí, lo demostraban. no está del Lo todo. pueden. Igual la demostración es, después de hacer ese dibujo, es jugar con los ángulos. Totalmente, es una cuestión de la tangente y como la vas a medir siempre a la misma distancia y demás, sale de ahí. O sea, Sí, no hay aparte fíjate mucho. que es simétrico, así que si toda la longitud del hombre se llama H del hombre, entonces Ujú, dada la simetría que tenés en ese dibujo, está partido a la mitad. tal cual. Sí, 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 sí. Por Sale alternos fácil. internos te queda que el ángulo, o sea, es muy trivial, digamos, lo que pasa es que hay una vez que uno logra hacer el dibujo, Exactamente. este también sería tita, ¿no? Entonces de ahí saca que esto tiene que ser H/2. O sea, la cosa se complica cuando salís, porque los espejos planos son relativamente fáciles de hacer los dibujos, ¿no? Pero Claro, cuando vamos a los espejos curvos, ahí hay que usar los rayos principales seguro, digamos, no podés jugar con como miro este, miro aquel, digamos, porque ahí tenés el tema de la normal, de la curvatura y demás. Entonces, el problema 2 de la práctica hablaba justamente de eso, ¿no? Que había un espejo cóncavo, y con cóncavo, recuerden que lo que quiere decir es que la parte pulida del espejo está de este lado. Esto, como es un pedacito que les construí yo, no tiene todo el dibujo que tenía el otro. Y lo que dice, tienen un espejo cóncavo cuya distancia focal es 12 centímetros, o sea que esta distancia de acá a acá es 12, y tienen un objeto de una altura de 2 centímetros que se colocan frente al mismo y les dicen que a una distancia de 20 centímetros, o sea, si esta es 12, acá más o menos 20, y en el caso I está a 8 centímetros, tiene que estar, entonces esto sería más o menos 8 si esto fuera 12. Y obviamente, si claro. esto es 12, el doble es 24, si esto es 12, el doble es 24. Esto es para que la construcción geométrica les dé más o menos lo mismo que la cuenta, tienen que tratar de hacerlo a escala bien, digamos, o sea, Sí, tratar de usar una regla para construirlos para que les dé bien, para que después los resultados se parezcan a lo que les dan las cuentas. Bueno, entonces vamos a hacer primero, siempre les van a pedir en los problemas que no copie tal cual el enunciado, creo, pero siempre les piden que lo resuelvan gráfica y analíticamente. Y acá claro, les dan el objeto, les dan la altura del objeto y les dan las posiciones, seguramente quieren determinar la posición de la imagen y cómo es la imagen y qué tan magnificada está, si está invertida. claro. Entonces, vamos. Lo que les conviene, eso siempre. A ver, si ustedes podrían respetar la escala perfecta, el diagrama gráfico, el esquema gráfico y la cuenta les tendrían que dar exactamente lo mismo, ¿sí? Pero en general es difícil por ahí hacer la marcha de rayos cuando tenemos esto, distancias de 12 centímetros, por ejemplo, de 24 que fue el radio de curvatura, y el objeto tiene una altura de 2. Hacer los rayos para un objeto eh, así con esas proporciones por ahí se complica. Entonces, lo que sí pueden es ampliar la altura del objeto en el diagrama, digamos, ¿no? En el dibujo. O sea, si ustedes lo hacen un poco más alto, digamos, van a poder encontrar lo que son las características de la imagen, o sea, si es real o virtual, derecha invertida, mayor o menor, eso lo van a poder encontrar bien y va a coincidir con la parte algebraica, pero por ahí no coincide exactamente las distancias, por ahí la distancia a imagen no les da exactamente lo mismo, ¿sí? Pero bueno, eso para que lo tengan en cuenta, porque justamente para estar hablando de óptica geométrica, y pensamos que eso, que la luz incide en forma de rayo, como decía Marisa hoy, ¿no? Que los rayos vienen de lejos y demás, la manera de hacerlo es que los objetos a veces son de altura muy pequeña, comparado a las distancias que manejamos. Entonces eso se dificulta hacer a escala en un diagrama. Así que bueno, eso porque de hecho acá lo mismo, ¿no? Por ahí, si ustedes dicen, esto está a escala, y bueno, no creo que esté a escala, porque si esa distancia fuera 2 centímetros, ahí se ven un poco más grande que 2 centímetros. Pero nos sirve igual para verificar las características de la imagen, ¿sí? Bien. Bueno, entonces vamos a hacerlo geométricamente, vamos a usar los rayos principales.
Ahí apareció el primero, todo rayo que incide paralelo al eje. El eje, recuerden que era la línea esta negra que pasa por el foco y el centro de curvatura. Se refleja pasando por el foco. Todo rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo. Y todo rayo que incide pasando por el centro de curvatura se refleja sobre sí mismo. La intersección de los tres rayos nos da la posición de la punta de la flecha. Obviamente, si ustedes me dan un dibujo, un cuadrado, qué sé yo, hay que ir agarrando distintos puntos, ¿no? Y haciendo esta función para contar dónde están el resto. Por lo menos el de adelante y el de atrás, o sea, los que son, ¿no? Los que están, el que está más cerca del espejo, la flechita está más cerca del espejo y el que está más lejos del espejo. Sí, tal cual. Bien. ¿Estos rayos lo pudieron seguir? Que sepan los tres, ¿no? O sea, no importa que se acuerden cuál es rayo 1, 2 o 3, sino que sepan los tres. Claro, que pudieran haber trazado los tres. Claro. ¿Sí? ¿Lo siguen? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver si es cierto. Por acá, mira, nos dice el dibujo que la imagen está un poco más grande, tiene una distancia focal, una distancia imagen positiva, porque está al lado que viene, se forma por los rayos reflejados. Tiene una distancia que es más grande que el centro de curvatura, o sea, es más grande que 2 veces el foco, más grande que 24. Y, bueno, invertida, más y está invertida, claro. Tenemos toda esa información, porque está dada vuelta, o sea que toda esa información la tenemos de ahí. Vamos a ver si las cuentas nos dan igual. Entonces, allá arriba apareció la ecuación de los espejos, la vamos a aplicar acá, entonces el foco lo acabo de poner en metros. Si lo ponen todo en centímetros, sale en centímetros. Si ponen todo en metros, es lo mismo, claro. En esta justo no hay tanto problema, porque acá hay una ecuación que relaciona las magnitudes. Entonces, pero no pueden poner una en centímetros y la otra en metros, eso no. Tal cual. Entonces ponen el foco 0,12 metros, ponen la distancia objeto, que eran 20 centímetros, por eso aparece 0,20, y los dos están positivos porque están del lado que viene la luz, ¿bien? Y ahí pueden ver, despejar Q. Q les dio 0,3, o sea que les dio positivo, o sea, les quedó del lado que viene la luz, y más grande que 24. Así que vamos bien, digamos. Ahora vamos por la magnificación. La magnificación, ahí apareció la expresión, la podemos calcular como H' sobre H si conociéramos H', o como menos Q sobre P. Vamos como menos Q sobre P, entonces Q es 0,3 y P era 0,2. Por eso les queda menos 1,5. Bien, reemplacé simplemente en esta expresión que tenemos arriba los valores de P y Q que tengo. Entonces también me dio una magnificación que es un poco más grande y me dio negativa que me está diciendo que está invertida. Y bueno, si me quisieran que encontrar la altura de la imagen, la H', yo tendría que hacer M por H, me da menos 3 centímetros. La altura de la imagen es 3 centímetros, ¿no? Pero el signo menos está invertida. Entonces a veces les preguntan cómo características de la imagen. Es una imagen real formada por la intersección de rayos reflejados, invertida y aumentada. Cuando vamos al otro caso, vuelven a hacer la construcción, todo rayo que incide paralelo se refleja pasando por el foco. Fíjense que ahora el objeto está antes del foco. En el caso que tenemos ahí, lo teníamos entre el foco y el centro de curvatura. Ahora está antes del foco. Entonces decimos, todo rayo que incide paralelo se refleja pasando por el foco, todo rayo que incide pasando por el foco se refleja paralelo, y todo rayo que incide pasando por el centro de curvatura, en la punta de pasando por la punta de la flecha, obviamente, se refleja sobre sí mismo. ¿Qué ven ahí? ¿Se intersectan los rayos reflejados? Fíjense, un reflejado está acá, es este marrón que tiene la flechita acá. Este otro reflejado está acá, y el otro sobre sí mismo. Del lado que viene la luz, ¿se intersectan los rayos reflejados? Porque acá si seguíamos las flechitas se veía claro, ¿no, Flavia? Pero acá, no sé si marqué bien. Uno es este. No. No se intersectan, porque fíjense, este sale por acá, este está acá, y el otro reflejado está acá, así que... Entonces, ¿quiénes se van a intersectar? Sus prolongaciones. Ahí tracé las prolongaciones, la de este azul, la del rojo y la del marroncito. Y se intersectan las prolongaciones. Y ahí está la imagen, en la intersección de los rayos, de las prolongaciones. De ahí ya podemos sacar información, ¿no? Podemos ver, por empezar, que la imagen está derecha, que es más grande, y la otra cosa que podemos ver es el signo de Q.
¿no? ¿Qué signo va a tener la distancia imagen ahora? También podemos ver que la distancia de la imagen al espejo, por más que está del otro lado del espejo, es mucho más grande que la distancia del objeto al espejo. Pero fíjense en que al ser formada por la prolongación de rayos reflejados, la imagen es virtual, se formó del lado contrario al que vino la luz y tiene una distancia imagen negativa, de acuerdo a nuestra convención. Entonces, habiendo hecho esto geométricamente, vamos a hacerlo con cuentas. Entonces volvemos a usar la ecuación de los espejos, pero ahora en lugar de poner 0,20, ponemos la posición nueva del objeto, que es 0,08. Está todo en metros. Entonces nos va a dar la posición en la que está la imagen. Y fíjense, de acuerdo a este dibujo, esto está más o menos a la misma distancia del espejo que el centro de curvatura, si lo miran. ¿Qué es lo que nos dio? Y nos dio negativo porque está del otro lado del espejo. Cuando vamos a la magnificación, ahí pongo que nos da 3. Fíjense por qué, porque yo pongo menos 0,24, cuando lo reemplazo me queda un 0,24 y el otro es 0,08 positivo, o sea que el cociente me da positivo, me da 3. Entonces la imagen está 3 veces aumentada respecto del objeto, lo que también estamos viendo, y está derecha. Estaba mirando mal el foco. Y bueno, de ahí podemos sacar la altura, porque si el objeto medía 2, H' me da 6 centímetros. Medía 2 centímetros, H' me da 6. Esto que estoy dando cuenta es que estoy pasando de centímetros a metros, ¿viste? Y que bueno, igual no cambia mucho. Que la imagen es virtual, derecha y mayor. ¿Me pudieron seguir hasta acá? Hola. ¿Mayor que qué preguntan? Ah, gracias. Mayor que qué, mayor que el objeto, la imagen. Siempre que dicen que la imagen es virtual derecha y mayor, están haciendo siempre referencia al objeto. La cuestión es que fíjense que este espejo en particular, el que tiene la parte pulida del lado de adentro de la curvatura, ya les muestra que pueden formar dos tipos de imagen. La pueden formar virtual, como es en este caso, o real, que es en este. Y que además la pueden llegar a formar derecha o invertida. Así que este espejo tiene posibilidad de cambiar el tipo de imagen que te forma, que no lo hacía hoy el espejo plano. El espejo plano no nos dejó. Siempre era virtual y derecha. Este puede llegar a ser virtual derecha y mayor, o real, invertida y aumentada, y bueno, habría que probar en una posición que esté más lejos, a ver qué tipo de imagen nos forma, ¿no? Porque por ahora, de las 3 posiciones posibles o importantes, tenemos la que está entre el foco y el centro de curvatura y la que está antes del foco. Por ahí uno podría ser más allá del centro de curvatura para ver cómo forma la imagen. Pero ya tenemos claro que este espejo tiene la posibilidad de formar imágenes que pueden ser virtuales o reales. El espejo plano solo forma virtual y no altera la altura y no la invierte, digamos. Acá este espejo aumenta la altura. Y este de acá, cuando usan los espejos para mirarse, los que les conté hoy, los que tenemos ahora nuevos en los baños, que a veces vienen con un brazo para correrlo y mirarse, o los que se usan para maquillar o mirar detalles. Bueno, estos espejos, cuando ustedes los usan, están en esta condición, digamos, cuando miran a través del espejo, se ven a sí mismos, por ejemplo, con más ampliados y derechos, no nos vemos invertidos. Y inclusive si juegan con esos espejos de acercarlos y alejarlos, van a ver un momento en el que la imagen se va achicando y después sale invertida. O sea, esto se puede ver si tienen un espejo curvado. Bueno, y ahí está el caso de que lo pongan en el centro de curvatura, por ejemplo. Es un caso más. Fíjense que si están en el centro de curvatura les da del mismo tamaño. Miren, este sería el objeto. Si ustedes al objeto trazan los rayos, acá justo trazó 2 de los principales y el que le gusta el libro ese, que es el que pega en el vértice. Entonces miren el 1, que todo rayo paralelo se refleja pasando por el foco, y miren el 2, que todo rayo que pasa por el foco se refleja paralelo. El que usamos siempre, el del centro de curvatura, no nos sirve porque si pasa por el centro de curvatura no va a lograr pasar por la punta de la flecha y pegar en el espejo, así que eso no lo usamos. Y después usa este que usamos hoy para hacer las cuentas, que incide en el vértice y se refleja formando el mismo ángulo con el eje. Y los puntos donde se interceptan son acá, o sea que
si ustedes ponen a un objeto en la posición del centro de curvatura, el objeto les va a quedar invertido y del mismo tamaño. Fíjense, no sé si lo dije bien recién, pero si están entre el vértice, el espejo y el foco, van a tener una imagen virtual ampliada y derecha. Si se ubican entre el foco y el centro de curvatura, van a tener una imagen ampliada e invertida. Cuando llegan al centro de curvatura, la van a tener del mismo tamaño, y evidentemente si hicieran un dibujo para poner el objeto más lejos del centro de curvatura, la van a tener invertida, pero de un tamaño menor. No sé si se alcanzaron a seguir esta idea. O sea, como que ir poniendo al objeto en distintas posiciones le van a dar distintos tipos de imagen. Si lo pongo más cerca del espejo que el foco, voy a tener una imagen que está aumentada, que está derecha, pero que está del otro lado del espejo virtual. Si me paso del foco, me pongo entre el foco y el centro de curvatura, la imagen va a pasar a ser real, va a estar invertida, pero va a ser más grande. Cuando me ubico exactamente en el centro de curvatura, la imagen va a seguir siendo real, va a seguir invertida, pero va a ser del mismo tamaño, y si me sigo alejando, el dibujo lo que les tendría que dar es una imagen virtual invertida, pero de tamaño menor. O sea, como que pueden jugar con la posición del objeto respecto al espejo para obtener distintos tipos de imagen. Algo distinto es lo que genera el espejo convexo. Fíjense, el espejo convexo ahora es un dibujo que les agregué yo, sería que tienen pulida esta parte, ¿bien? La parte de afuera de la curvatura. Entonces, uno puede usar la idea de los rayos paralelos para encontrar la posición del foco. Entonces ahí tengo dos rayos paralelos, trazo las perpendiculares. Fíjense que lo que hice es, este punto es el centro de curvatura de mi espejo, entonces de ahí puedo trazar los radios de mi espejo y saber cómo van las direcciones perpendiculares. Entonces, si veo rayos paralelos que inciden, trazo las perpendiculares en el punto de incidencia para determinar hacia dónde se reflejan, que son los rayos amarillos. Ahí están las reflexiones de los rojos. Fíjate que hice cumplir, me puse ganas, para que se cumpla la ley de reflexión, ¿no? Que se forme el mismo ángulo entre el rayo incidente y la normal a la superficie con respecto al rayo incidente al rayo reflejado y la normal. Bueno, y acá lo que se ve es que si sigo haciendo rayos paralelos me van a seguir dando así, divergentes, entonces no se van a cruzar los rayos reflejados directamente, sino que se van a cruzar sus prolongaciones. Entonces en este espejo, el foco también sigue del lado del centro de curvatura, pero los rayos que inciden paralelos en el espejo se reflejan de modo que sus prolongaciones pasen por el foco. O sea, ahora no son ellos, sino son sus prolongaciones los que pasan por el foco. Ahí están indicados el foco y el centro de curvatura, ¿no? Entonces, lo que decimos es que en general en estos espejos los rayos reflejados parecen diverger de un punto que está detrás del espejo. El foco y el centro de curvatura se ubican del lado contrario al que incide la luz. Eso nos va a llevar a cambiarle el signo a estas distancias. Podríamos hacer, no lo vamos a hacer, pero se puede hacer la misma cuenta que hicimos para el espejo cóncavo y llegar a la ecuación de los espejos. Y lo que tenemos que seguir manteniendo es nuestra convección. El objeto es real, bien, si está del lado que viene la luz, o sea, de este lado. Si quisiéramos hacer ahora, vamos a hacer una construcción para que vean cómo jugar con esto. La imagen es virtual, formada por prolongación de rayos reflejados, y el foco y el radio de curvatura están del lado contrario al de incidencia de la luz, con lo cual son negativos. O sea, el objeto real sí está del lado que viene la luz. La imagen tiene distancia focal, distancia imagen negativa, obviamente si es virtual y se forma por prolongaciones. Vamos a ver ahora que siempre se forma por prolongaciones en este espejo, y el foco y el radio de curvatura son negativos porque están del lado contrario al que viene la luz, del otro lado del espejo. Entonces ahí tienen un dibujito que les muestra cómo se van a formar las imágenes. Entonces tenemos un objeto, esta distancia es positiva, lo que hacemos es trazar un rayo que acá está trazado el que iría a pasar por el centro de curvatura, pero se encuentra obviamente antes con el espejo,
así que es su prolongación la que termina pasando, se refleja sobre sí mismo, o sea, y su prolongación es la que pasa por el centro de curvatura. Después, otro rayo que incide paralelo se va a reflejar de modo que su prolongación pase por el foco. Y acá podemos ver el cruce de estos dos rayos nos da la imagen, que es más chica. Bueno, ustedes pueden jugar con poner distintas posiciones y van a ver, así como hicimos hace un ratito con el otro espejo, y van a ver, bueno, ahí tienen trazado un rayo más, que es el que iría a pasar por el foco, ¿no? ¿Cuál les dije entonces hoy? Centro de Sí, curvatura. ese es el que iría pasar por el foco. Claro, porque les había dicho, el que viene paralelo y se refleja de modo que su prolongación pasa por el foco, el que viene de modo que que quisiera ir hacia el centro de curvatura, pero se encuentra ante con el espejo, y se refleja de modo que su prolongación pasa por el centro de curvatura, y acá está el último que no estaba, se los agregué yo, que es el que incide como queriendo pasar, iba directo, o sea, el rayo iba hacia el foco, pero se encontró con el espejo, así que se va a reflejar en el espejo de forma paralela al eje, y su prolongación va a quedar paralela para el otro lado. O sea, que son las prolongaciones las que se reflejan. Lo que decía es que Claro. pueden jugar de vuelta poniendo el objeto en distintas posiciones respecto del espejo, y la característica de este espejo es que siempre les va a pasar esto, siempre le van a diverger los rayos, y siempre van a obtener imágenes que son más chicas, que son derechas y que están del otro lado del espejo, que son virtuales. Y estos espejos para nosotros son bastante conocidos porque son los supermercados chinos los suelen tener para vigilarnos, o algún supermercado los suele tener para vigilarnos. Ahora igual los chinos se están pasando más al sistema de cámaras, pero antes los tenían muchos. También a veces Sí, en algunas calles solían poner eso, ¿viste? Cuando venís en una calle que te van a venir autos y no es fácil ver de dónde vienen, no entras a una avenida, alguna calle que se corta, ¿viste? Que suele ser claro. peligrosa porque la calle no sigue, entonces el auto viene, sabe que nadie va a cruzar derecho, viene rápido, y vos capaz que no haces tiempo cuando querés doblar de que no te choquen, entonces te ponen un espejo para que vos puedas ver con más claridad quiénes están viniendo por la calle, y así deducir si asomás la trompa del auto o no, digamos, o te asomás con la bici o no. En este espejo lo que tienen que tener cuidado de no confundirse es que cuando ustedes van a formar la imagen, recuerden que siempre la imagen se va a formar por intersección de los rayos reflejados o intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados. Pero ¿qué les pasa acá a veces? Cuando ustedes tienen que hacer que por ejemplo, el rayo que pasa por el radio de curvatura, ¿no? O que quisiera pasar por por el centro de curvatura, como que uno lo tiene que prolongar para ver esa dirección de incidencia, ¿no? Bueno, en ese justamente como vuelve, no sería tan grave que confundan la prolongación del rayo reflejado con el incidente. Pero en el otro, el que hizo Marisa, el que quería pasar por el foco, ¿no? Fíjense que ahí Marisa solamente prolongó el que es paralelo, que es la reflexión, ¿no? En eso tengan mucho cuidado, porque a veces hacen las prolongaciones de los dos, tanto del incidente como del reflejado, y se les hace un matete de Por líneas eso que no entienden. no hice la del incidente. Claro, claro, pero a veces lo quieren repetir porque lo quieren hacer bien, o sea, que les quede esa dirección de incidencia, y confunden cuáles eran los que tenían que intersectar, ¿no? Entonces, ojo con eso. Siempre es intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados, ¿sí? Entonces me fijo para dónde salió el reflejado y lo prolongo para el otro lado. Y ahí me fijo dónde se intersectan, ¿sí? Acá tenemos unas preguntas que pueden hacer, porque esto es típico de los problemas, ¿no? Que a veces te dan datos de las imágenes y para empezar te preguntan o qué tipo de espejo, o para empezar la cuenta mínimo tendrías que saber qué tipo de espejo, ¿no? Porque, o sea, si vos sabés qué Claro, tipo de espejo, tal cual. sabés qué signo ponerle, por ejemplo, al foco, porque en el espejo cóncavo la parte pulida está del lado que viene la luz, así que el centro de curvatura y el foco tienen valores positivos. Y en el convexo, el que acabamos de ver, la parte pulida está del lado contrario, así que el centro de curvatura y el foco están del lado contrario que viene la luz, entonces son negativos sus distancias. Se le pone un signo negativo en las cuentas. Entonces, claro, uno tiene que saber que, y si es un espejo para plano, tiene que poner un foco igual a infinito, o sea que
necesita saber qué tipo de espejo tiene para poder resolver el problema. Entonces muchas veces lo que les hacen es preguntar eso justamente, a partir de datos de la imagen. Entonces acá yo les dejé una especie de pregunta, dice, indicar en cada caso qué tipo de espejo puede cumplir cada una de las siguientes afirmaciones justificando la imagen. Bueno, justificando es decir por qué lo pensamos, ¿no? Entonces, la afirmación es, la imagen generada es, en el caso que sea reducida, derecha y virtual, ¿qué tipo de espejo puede producir eso? Si vamos a pensar en el espejo plano, ese ya lo descartamos para este caso, ¿no? Claro. Porque el espejo Ya plano dice es del reducida. mismo tamaño. Así que genera imágenes virtuales, pero del mismo tamaño. Así que espejo plano no es. Claro. Después, el espejo cóncavo, vimos hoy que cuando la hacía virtual, la hacía mucho más grande. Ujú. Ejemplo. Así que cóncavo tampoco. Y el convexo fue justamente el que vimos, que era reducida, que era más chica, que la podía formar virtual y que estaba derecha. Porque el cóncavo también Ujú. forma la imagen derecha, digamos, a la virtual, pero la hace más grande. Y el Claro. plano la hace igual. Así que si me hubieran dicho derecha y virtual estaríamos en problema. En la palabra reducida es lo que cambia la diferencia, ¿no? Tal cual. Entonces, al primero le vamos a poner convexo. Y ahora tenemos aumentada, derecha y virtual. Será el plano, dicen en el chat. A ver, ¿vos te miraste en un espejo plano y te ves más grande? Te lo vendieron mal entonces. Sí, sí, no, capaz que a veces Te están, vendieron otra cosa, no era plano. no, viste que cuando vas a veces a algunos lugares tipo clínica con Millot o algunas cosas así que se dedican a atender los problemas de gente con obesidad, tienen espejos que ellos les van dando una cierta curvatura y te dicen que vos te mires en el espejo y que le digas cuando vos ves tu imagen, ¿no? Mm, Entonces vos le decís, bueno, a mí no me lo hicieron nunca, pero puede ser porque que me lo hagan y que yo me equivoque. Entonces vos decís, bueno, acá me veo, acá, ¿viste? Y lo parás en algún lugar. Entonces después ellos te ponen en la posición de cero, o sea, totalmente mm, plano, y te muestran la diferencia. Entonces con eso te hacen darte cuenta. También se lo puede hacer una persona anoréxica, una persona que se vea extremadamente delgada o extremadamente. O sea, que tiene una imagen corporal distorsionada. claro. Vos pensás que sos de una forma y sos de otra. Entonces vos en el espejo parás en el momento de que pensás que tenés esa imagen. Y lo que está haciendo es cambiándole la curvatura al espejo, lo están curvando. En este caso es un espejo rectangular que le dan, no queda esférico, queda como si fuera una laminita doblada, ¿no? Con una Claro, cerda. claro, claro. Sí, sí, Pero, sí, sí. pero te ayuda porque después te ves realmente como sos y es como un clic, te ayuda a hacer el clic, digamos, de que tenés una imagen distorsionada de vos misma. Bueno, en el museo tenemos un espejo que como el soporte y todo es bien plano, que hace pensar que el espejo es plano. Pero cuando empezás a ver cómo las reflexiones o las imágenes que se forman no se corresponden de ninguna manera con un espejo plano. Entonces también a veces el soporte te engaña y parece que fuera un tipo de espejo, pero cuando analizás lo que refleja o las imágenes que forma, te das cuenta que no. Bien, Y ahí dijeron en el chat, ¿esperá qué dijeron del a II, ver. después pusieron cóncavo con signo de pregunta igual, Cóncavo, sí, pero sí, sí, sería ese, muy bien. porque ahí, ahí está el otro caso. Si es aumentada, virtual y derecha es cóncavo. Claro. Y bueno, Y ¿y qué opinan del obviamente otro? este es el plano, Ah, ¿no? claro, igual tamaño, derecha y virtual, ese es el plano. Y ahora Y vamos después con, dice claro, reducidas, invertidas y reales. ¿Cuál era ese? claro, o sea, los otros dos forman virtuales, o sea que ya con que les digan real, Ya estamos, fue el primero, claro, el primero que analizamos. este ¿Qué me quedó era? en plural, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, no importa. Este es el primero, porque el El único, esférico, bueno, claro, esférico, pero ¿cuál? O sea, acuérdense que convexo y cóncavo son los dos esféricos. ¿Está bien? Cóncavo, ahí va, perfecto. Es cóncavo, muy bien. y el de abajo también, ¿no? O sea, cuando ya les dicen real no tienen otra opción. Es el único que les puede Este es dar el único que le puede dar imagen real. Después ya exactamente. vimos que real puede ser de igual tamaño, mayor tamaño o menor, que ese juega, depende de la posición, después de cambiar el resto de la. Pero si son reales e invertidas, estamos en cóncavo, no hay vuelta atrás. Claro, no hay vuelta atrás, sí, tal cual. Sí o sí, cóncavo. El problema es cuando hay virtuales, que pueden ser los tres, pero hay que ver, hay que analizar qué pasa
con el Fíjense tamaño. que los 3 que tienen virtual, los 3 son derechas, pero hay que cambian en el tema del tamaño, ¿no? Justamente igual tamaño es plano, aumentada cóncavo y reducida convexo, ¿sí? Eso está bueno por ahí tenerlo presente. Claro, porque muchas veces empiezan el problema dándoles detalles de la imagen y no les dicen qué tipo de espejo. Sí, no, y además que después te dicen, bueno, diga qué espejo es y verifique si se le pasa tal cosa. Y vos decís, bueno, pero ¿y por dónde arranco? Claro. Claro. Sí, tal cual. Bueno, después Genial. hay un ejemplo en el problema 4 que nos dicen que un espejo, justamente para que lean la frase, ¿no? Cómo se los pueden presentar. Un espejo produce una imagen real invertida 3 veces mayor que el objeto, a una distancia de 28 centímetros del espejo. Se trata de un espejo cóncavo, convexo o plano. Entonces, vamos por partes. Cuando les dicen la distancia del espejo, es la distancia, hasta acá les dicen una imagen real invertida y 3 veces mayor que el espejo a una distancia de 28 centímetros del espejo. Cuando le dan la distancia imagen, no les ponen el signo, ¿no es cierto, Flavia? Obviamente acá que les dicen, Claro, la imagen real es positivo ese signo, pero a veces no le van a decir menos porque es una distancia, la distancia es un número, el signo tiene que ver con la convención que elegimos. Entonces tal ahí nos cual. dice, imagen real e invertida 3 veces mayor. Entonces, ya cuando le dicen imagen real, con eso saben qué espejo es, como para empezar a plantear el problema. Ya saben qué signos le van a poner al foco y al centro de curvatura. Totalmente. Sí, de acuerdo a lo que estuvimos hablando arriba, estamos frente a un espejo cóncavo. Y después le pueden preguntar dónde está el objeto, porque les están dando datos de la imagen, ¿no? Es una opción. O qué magnificación, qué altura tiene el objeto, también podría ser, porque les dicen cuánto vale la imagen, no. Pero ¿dónde está el Pero objeto? les dicen 3 veces mayor y les Claro, dicen la distancia imagen. Con eso claro, ahí pueden podrían, sacar todo. me parece que sí, ¿no? Porque, Sí, fíjate que acá bueno, ahí ya está. te lo planteo. Sí, estaba Eh, tratando de hacer la secuencia, genial. claro, acá está, fíjense, si ustedes agarran y ponen la magnificación por el dato que les están dando es 3 veces mayor e invertida, o sea, el 3 desde 3 veces mayor y el menos desde el de la palabra invertida. Entonces, ¿eso qué tiene que ser? Lo tendría que poder escribir como menos Q sobre P. Q, que es la distancia de la imagen, Imagen, la pongo positiva, la reemplazo positiva acá porque me dice que la imagen es real. Entonces ahí claro. ya tengo una ecuación, 28 sobre P me tiene que dar 3. Y Ujú. después voy a la ecuación de los espejos, P no lo conozco, ¿bien? No. Pero sí conozco la distancia donde se formó la imagen, que es positiva nuevamente, porque está del lado que viene la luz, y Ujú. no conozco el foco. Pero entonces, ¿qué tengo? Dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Esta Claro, y esta. De acá puedo sacar P, venir acá y sacar el foco. tal cual. Y de acá también, y con toda esa información, puedo sacar la relación entre H y H', ¿no? Tal Porque, cual. no sé si podemos sacar, Fíjense que ahí P les da no, positivo, porque ¿no? Obviamente. no sé si podemos sacar la relación entre H de H, Y pero porque ya sabes que es 3. no No te, puedes sacar H. H no No puedes puede, sacar H. H no porque Claro, tenés la relación entre H y H', pero si no tenés claro. H no puedes sacar H', y si no tenés el valor de H' tampoco puedes sacar H. No, no. No Hasta puedes ahí sacar cuánto altura tenía el objeto y entonces cuánta altura tenía la imagen. Eso no. Pero sí conoces que la relación entre ellas sí. claro, podés sacar P, que es la posición donde está el objeto, y Ujú. el foco del espejo. Pero digo, fíjense que ahí P les va a quedar positivo, ¿no? Que está bien, que es el objeto, estamos diciendo eso, ¿no? El objeto es real. Y entonces ya ahí se dan cuenta que F les da positivo, que se corresponde con el resultado que habíamos obtenido de analizar simplemente la característica de la imagen, que es que el espejo es cóncavo, ¿no? Recuerden que el cóncavo tenía distancia focal positiva, entonces eso se tiene que corresponder, ¿verdad? A ver, acá Eso podemos tienen que ser cuidadosos también. Si ustedes contestan es un espejo cóncavo y hacen la cuenta y les da el foco negativo, y bueno, ahí despierten alarma, fíjense qué pasó, capaz que despejaron mal, capaz que se olvidaron un signo, ¿está bien? O capaz que están equivocados en que contestaron cóncavo al principio, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno puede tener esos mecanismos de control y saber que lo que está contestando tiene sentido. Acá nos dio bien, ¿no? 3 sobre 28 es Sí, esta. creo que lo está, sí, 28/3. Sí, sí, te da positivo. Sí, Bueno, porque ya sabías que el signo, hoy lo dijiste que P iba a ser positivo,
y como está todo sumando, ya está, Sí, tiene que quedar positivo. Bueno, y ahí O sea, te queda 4 sobre, o sea que te da 7 el foco, ¿no? a ver, parece, ¿no? No te voy a dar cuenta, pero sí, vamos a ponerlo. No, pero lo hice así, 3 más 1 te queda 4 sobre 28, simplificaste, te queda 7, me parece. Pero bueno, eso después lo Las unidades verifican están bien. puestas en centímetros, tuvimos Todos centímetros, claro. va a centímetros. Bueno, y después hay otra cosa, esto lo vamos a pasar medio rapidito, no vamos a hacer mucho con esto, pero son los dioptrios que acá nos estamos pasando a otro juego, ¿no? Un dioptrio podría ser la superficie curvada de algún objeto que tiene agua dentro, no sé, un florero, una pecera, tiene una forma curvada y adentro hay un material que puede ser agua, por ejemplo, o aceite, algo, y afuera tenemos aire. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y bueno, si antes estábamos preocupados por la ley de reflexión, en el dioptrio tenemos que estar preocupados por la ley de Snell, ¿no? Porque ahora la información del objeto, o sea, los rayos provenientes del objeto que van a incidir en la superficie que separa con el otro medio, que ahora es curvada, tenemos que usar la ley de Snell para saber cómo se desvían y dónde se van a intersectar para formar la imagen. Por eso nosotros cuando miramos, por ejemplo, algo dentro de una pecera, si eso tiene forma curvada, lo vemos como deformado, ¿no? Si tenemos algo curvado y vemos lo que está dentro, no se ve lo que está dentro igual que si lo sacáramos de dentro de la pecera, ¿no? Se ve diferente. Tiene que ver con eso. Entonces uno puede aplicar la ley de Snell y encontrar, o sea, el primer intento sería ese, ¿no? Tengo la curvatura, aplico la ley de Snell, hago la cuenta. Lo importante es que ahora, como las imágenes se forman por refracción, estamos siguiendo a los rayos transmitidos. Entonces eso nos va a modificar las convenciones de signos. El objeto va a seguir siendo real con una distancia positiva si está al lado que viene la luz. Pero la imagen va a ser real, formada por la convergencia de rayos refractados, y Q va a ser positivo. O sea, ahora está del otro lado, ¿no? de la superficie que separa la imagen para ser real y ser positiva. Y para acordarse de eso, porque también la vamos a usar esa convención con los lentes, tenemos que decir, bueno, yo acá cambié de juego, ¿no? Ahora ya no sigo a los reflejados, sigo a los transmitidos. Entonces, si son los transmitidos los que me forman, tiene que ser real y positiva del lado que están los transmitidos, ¿bien? Y Claro, bueno, porque estos son medios transparentes ahora, ¿no? claro. Son medios donde la luz, justamente no es que lo predominante es que refleje, que rebote, sino que lo predominante es que se transmita. Claro. Bueno, entonces, esto sería la primer cambio en la convención, ¿no? Pensar en la transmisión. R va a ser positivo detrás de la superficie. Bien, porque de vuelta, ahora como estamos siguiendo los transmitidos, le vamos a cambiar el signo a R, que va a ser positivo detrás de la superficie convexa, porque, o sea, si R está, perdón, detrás de la superficie es convexa, y si R está delante de la superficie, o sea, tendríamos que poner una superficie invertida, ¿no? O sea, la luz le está acá está la luz pegando del lado convexo. Si lo damos vuelta, si estuviéramos mirando de este lado, la luz fuera al revés, ¿no? El objeto estuviera acá y quisiéramos ver a través de somos un buzo nadando, por ejemplo, y queremos ver algo fuera de la pecera, o un pez, y queremos ver algo fuera de la pecera, bueno, nos encontraríamos con que la luz proviene de este lado, ¿no? Y entonces nos encontraríamos con el radio delante de la superficie, no detrás. O sea, del lado contrario de los transmitidos. Entonces tiene un signo negativo. Y acá la superficie es cóncava. Eso cambia, digamos, o sea, la distancia imagen y las distancias, los radios o los focos, cuando los vamos a definir, que no los vamos a usar mucho, pero los defino, esos son ahora al revés que de los espejos, porque estamos siguiendo a los rayos transmitidos, y los rayos transmitidos se quedan del otro lado. ¿Bien? Tengan en cuenta eso, les va a ayudar a acordarse. Bueno, se puede deducir, no lo voy a hacer, pero lo hacía en algún momento en la materia, cuando teníamos más tiempo, se puede deducir la ecuación de los dioptrios, que la necesito para explicar las lentes, por eso la pongo, que obviamente acá, en el espejo, el rayo incidente y el reflejado estaban en el mismo medio, ¿bien? Pero ahora estamos en un problema, porque el rayo incidente está de un medio y el transmitido está en otro. Entonces, cuando uno hace las deducciones, le va a quedar, y usa la ley de Snell, no la de reflexión. La ley de reflexión no tiene los índices de refracción en las expresiones, es un ángulo igual. Acá sí, la ley de Snell tiene los índices de refracción, entonces cuando hacemos las deducciones y aplicamos la ley de Snell, nos van a aparecer los índices de refracción en la cuenta.
Entonces depende de los dos medios, que es lo que la ecuación del dioptrio. Y la amplificación también, la magnificación también va a tener metido los índices de refracción. Va a aparecer el menos Q sobre P, como estuvimos jugando con los espejos, pero alterado por la presencia de medios con distintos índices de refracción. Entonces esas son las dos fórmulas con las que uno va a trabajar. Puede definir rayos principales, de vuelta de la misma forma que otra, todo rayo que incide paralelo al eje óptico. El eje óptico sería el que pasa por el centro de curvatura, ¿no? Y vamos a encontrar el foco ahora. Acá estaría el centro de curvatura. O sea, un objeto que está en el infinito se refracta pasando por el foco. Y el tema acá, ¿saben cuál es? Que antes en el espejo uno decía foco y no distinguía, porque está el foco que se formaba con los rayos incidentes se reflejan pasando por el foco y los rayos que pasan por el foco se reflejan paralelos, hablábamos con los espejos del mismo foco, estaba en el mismo lugar. Claro. Pero cuando nos metemos con el problema es que ahora hay dos focos. Uno que se va a llamar foco imagen, que responde a este primer rayo principal, que dice que todo rayo que incide paralelo al eje, o sea, un objeto está en el infinito, vienen los rayos paralelos, se va a refractar, va a atravesar la superficie de separación pasando por el foco imagen. O sea, mientras que todo rayo que incide pasando por el foco objeto, o sea que debería estar de este lado, se refracta paralelo al eje. O sea que si hay un foco por acá, todo rayo que venga del objeto pase por el foco, cuando atraviese esta superficie va a salir paralelo. Es decir que cuando sale paralelo la imagen la va a formar en el infinito. Y el último es que todo rayo que incide pasando por el centro de curvatura, eso siempre es lo mismo, se refracta sobre sí mismo. Eso es obvio porque si aplicamos incidencia pasando por el centro de curvatura, si pasa por el centro de curvatura, está pasando a lo largo de una línea de los radios, ¿no? Entonces se refracta sobre sí mismo como antes se reflejaba sobre sí mismo. Es incidencia normal en ese caso. Los dos primeros, 1 y 2, nos van a dejar encontrar quiénes son el foco objeto y el foco imagen, porque uno viene acá en esta ecuación y dice, todo rayo que incide paralelo al eje óptico con el objeto en el infinito, entonces pongo infinito en el objeto, esto me da 0, se refracta pasando por el foco imagen, y acá pongo foco imagen. Bien. Entonces de ahí puedo despejar la ecuación para el foco imagen. Con el rayo 2 digo, todo rayo que incide pasando por el foco objeto, o sea, viene del foco objeto, acá pongo foco objeto, se refracta paralelo al eje. Eso quiere decir que la imagen se forma en el infinito. Pongo Q infinito y acá foco objeto. Y esas serían las posiciones. Entonces lo que nos dicen es que los dioptros son la suma de las pesadillas, ¿no, Flavia? Sí, tal cual. Me cambian la convención, que después no va a servir para lentes y lentes va a ser un poco más fácil. Pero me cambian la convención. ¿No? Ahora los radios, hay dos focos. Los signos, ahora tengo la Q va a ser positiva del otro lado, al revés que los espejos. Tengo ecuaciones que me meten los índices de refracción adentro, y para eso fuera suficiente, puedo usar rayos principales, pero hay dos focos y encima no están a la misma distancia. Claro. Es la suma de todos los miedos, digamos. Por suerte, claro, por suerte nos vamos a quedar un poco con la convención y las dos ecuaciones que están arriba, digamos. Y vamos a ver el ejemplo, y ahí no sé qué hora estamos haciendo. Tenemos unos 10:25. Terminamos el ejemplo y ya después hacemos un descanso. Y hacemos el descanso. Pero nos vamos a quedar con estos de más arriba. Pero sí lo que es importante acordarse que aparecen dos focos, porque eso también va a aparecer en lentes, ¿no? Claro. Y que cada foco está definido en función de, o sea, fíjense eso, ¿no? Que el foco objeto, está el objeto en el infinito y la imagen se te forma en el foco. Y el foco imagen es al revés, ¿no? Claro. Está el objeto en el foco objeto y la imagen se te forma en el infinito. Entonces, esas definiciones sí es importante que las manejen, más allá de que las estamos definiendo acá en dióptrico, seguramente después se aparece repetido en lentes, claro, pero lo vamos a ver ahí. Entonces, si también, lo hubiéramos así definido que, bueno, en espejos, nos daría... Claro, lo mismo. Claro. Lo que pasa es que si hubiésemos empezado definiéndolo así, lo que pasa es que es marearlos al Pepe, digamos, hacerlo en el espejo. Tal cual. Pero bueno, entonces tienen un problema en la práctica, que creo que está el número acá,
que les habla que dice que en el centro de una pecera de radio 30 centímetros está llena de agua, de un índice de refracción, se encuentra un pez. Y dice, a 10 centímetros de la pecera hay un gato, que lo mira desde afuera. Entonces acá tenemos guardadas las dos ecuaciones de los dióptrios que vamos a usar, ¿no? La de magnificación y la de ecuación que nos permite jugar con las distancias y el radio del espejo. Entonces, el tema es, acá, ¿quién es quién? ¿No? ¿Qué ve el gato y qué ve el pez? Entonces, de eso depende, si somos el gato, si somos el pez, y qué signos vamos a poner. Entonces, ¿cuál es el signo de las distancias, objeto y del radio de curvatura vistos desde el pez? Entonces, si lo miramos del pez, quiere decir que es la luz, el pez está mirando al gato, o sea, nosotros seríamos el observador. La luz proviene del gato. Entonces, ¿qué dirían de la distancia del objeto? ¿Le pondríamos signo positivo o negativo? A ver. El objeto sería el gato. ¿Bien? Y nosotros, Negativo. ¿de qué lado viene la luz que le va a pegar al pez? O sea, que va a darle la información al pez. El pez está mirando. O ustedes están mirando al gato a través de la pestaña en las De afuera. Desde afuera, vienen de este lado. Del lado del gato, dicen en el chat. Claro, del Claro. lado del gato. Entonces, la distancia de objeto tiene que ser positiva porque está del lado que viene la luz, vista desde el pez. Y el radio de curvatura dice que es positivo porque está del lado contrario que viene la luz. O sea, acá el tema es que es como un trabalenguas, ¿no? Porque Claro. ustedes tienen que decir, para el pez, el objeto es el gato. ¿Sí? Claro. Y nosotros somos O sea, los que estamos capturando los rayos refractados, somos la pantalla, somos los que estamos del otro lado tratando de ver si el gato nos va a comer o no. claro, lo que pueden pensar es como por un ratito olvidarse de que está el pez, digamos, tienen el gato solo y el dióptrico, y lo que quieren ver es dónde se forma la imagen del gato, que es el objeto, ¿sí? Que digamos, dónde se forma la imagen adentro de la pecera, ¿no? Eso es lo que quiero ver. Claro. Entonces, ahí lo puedo pensar como que tengo, digo porque a veces marea, como tenés el gato y el pez, te haces un mareo bárbaro, entonces por ahí pensar, bueno, primero, ¿a quién tomo como objeto primero? Bueno, si tomo como objeto el gato, lo que quiero ver es la imagen del gato adentro de la pecera. Entonces, listo, hago eso, me olvido por un ratito que está el pez ahí y después me fijaré si esa imagen se forma justo donde está el pez, bueno, diré algo con respecto a cómo lo ve y demás. ¿Me explico? ¿Se entiende? Si les ayuda a pensarlo así o no. Claro, lo que dice Flavia es que te podés olvidar que está el pez y nosotros queremos ver dónde se forma la imagen del gato. Entonces la luz Claro. viene del gato, entonces el objeto viene del lado del gato, viene el gato, entonces el objeto es real y Claro. la curvatura de la superficie respecto a la dirección en la que viene la luz es del otro lado, del lado de los refractados, así que la tomamos positiva, porque en los dióptrios se toma positiva porque seguimos a los rayos refractados. Tal cual. Y ahora nos preguntan cuál desde el gato. Entonces ahora el gato está saboreándose al pez. Bien, es al revés. El pez miraba atemorizado al gato, ¿no? Claro. Ahora el gato está saboreando el pez. Entonces, vistas desde el gato, vamos de vuelta a lo mismo. ¿Dónde se formará la imagen del pez? La luz proviene del pez, entonces, y va a seguir siendo positiva su posición, pero ahora el radio de curvatura de la superficie está del lado que viene la luz, o sea, del lado contrario a los rayos refractados, consecuencia es negativo. O sea, Tal cual. Siempre los objetos están, en este caso, del lado que proviene la luz, o sea que siempre tienen distancia de objeto positiva, pero depende de quién sea la imagen que quieren ver, van a tener una curvatura que considerar. Si quieren ver la imagen del gato, está de este lado y tienen que mirar esta curvatura. Y si quieren mirar la imagen del pez, está de este lado y tienen que mirar la curvatura, pero al revés, ¿no? Están... Claro. Señala la curvatura es la misma, ¿no? Tienen que ver cómo se ve la curvatura para mirar del lado. O sea, acá tienen que analizarlo respecto de la convención que dijimos. Entonces, claro. si
Eso es lo que pasa. O sea, claro, el radio de curvatura siempre es el mismo y lo dibujo para adentro, digamos, del agua, porque lo que tengo medio agua, el radio de curvatura esférico, así como lo tengo, está siempre para adentro del agua, digamos. Lo que pasa que cambia de acuerdo a la convención, si lo que me definía ese signo era si está del mismo lado donde incide la luz o del otro lado. Y ahí era el signo. Entonces, por eso, depende de esa convención el signo que le damos. Hay que ver hay que relacionar todas esas magnitudes. Claro, entonces ahora que tenemos definidas estas magnitudes, la otra pregunta es a qué distancia de la superficie de la pecera le parecerá Sí. al pez que está el gato. O sea que el gato, hasta el pez está mirando al gato y dice, bueno, ¿cuándo me tengo que salir corriendo para algún lado de la pecera porque el gato se me viene? Entonces Claro. queremos ver la distancia. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Agarramos la ecuación de los dioptrios y acá va de vuelta, ¿no? El medio del que viene la luz es el medio donde está el gato. Por eso N1 es 1. Ujú. El gato está a 10 centímetros de la pecera. Bien, y dijimos Sí, que era un objeto real, así real. positiva. Después, el medio al que entra la luz, el segundo medio, es el agua. Bien, es donde está el pez, donde está el que está mirando. Va 1,33, donde van los rayos refractados. Q del gato no sabemos dónde queda. Y bueno, después hacemos N2 menos N1 sobre el radio de curvatura con el signo positivo, porque nosotros dijimos que la curvatura, en el caso de mirar al gato desde la posición del pez, o sea, estar de este lado, Buscar la imagen del gato, digamos, claro. En el caso de claro, buscar la imagen del gato, dijimos que el radio de curvatura era era positivo. positivo. Entonces de ahí podemos despejar la posición de la imagen del gato, que nos dice que da menos 0,15 metros. Ujú. Miremos el menos. ¿Qué significa el menos? ¿Dónde ve el gato, el pez al gato? ¿Adentro de la pecera o afuera? Afuera, dicen en el chat. La ve afuera, porque fíjense que si nos hubiese dado más, tendría que ser que la imagen del gato se forma con los rayos refractados, o sea, dentro de la pecera. Como Claro. nos dio menos, significa que la imagen del gato se forma en la misma región, en el mismo lado que proviene la luz. Bien, por eso tiene Del ese. medio donde dice la luz, claro. Claro. Y bueno, y el 0,15 parece que lo ve un poco más lejos, ¿no? O sea, ya sabemos Ujú. que lo ve de este lado, estaba a 10, ahora está en menos 0,15. Acá lo loco es que nosotros cuando ponemos la posición del gato, la P está de este lado y la ponemos positiva, ¿no? Y cuando vamos a poner la posición de la imagen, que está de este lado, la ponemos negativa, ¿no? Por nuestra Claro. concepción, que para nosotros positivo es del lado que se refracta en la luz. Bueno, así que el pobre pez le ve un poco más lejos al gato, ¿no? Está como en desventaja. ¿A qué distancia Tal le cual. parecerá al gato que está el pez? Entonces ahora nos damos vuelta y el gato mira al pez. Bien, entonces la luz proviene del pez, ese segundo caso, ¿no? Vamos con la ecuación. Ahora, si la luz proviene del pez, el medio donde viene la luz, el N1, es el agua, el N2 es el aire, reemplazamos eso, y después tenemos que poner, el pez está justo del lado que viene la luz a 0,3, y después habíamos discutido hoy que el radio era negativo porque estaba del lado que provenía la luz, y para que sea positivo tenía que estar del lado contrario. Bueno, entonces de ahí saca la cuenta y le da que el Q del pez es menos 0,30 metros. Es decir, que el gato, mirando al pez, lo ve del lado que está el pez, ¿no? Porque ese signo menos de vuelta, del lado que proviene la luz del pez, y lo ve encima en la misma posición. Está muy favorecido el gato acá, te digo. Sí, Porque sí. cuando tira el zarpazo lo encuentra. Bien. Y ahora vamos a ver qué tan sabroso verá el gato al pez, ¿no? Si vale la pena el zarpazo. Claro. Entonces, vamos a ver la magnificación, que era H' sobre H, y que dijimos hoy que tiene el cociente de los índices de refracción. Como es el gato mirando al pez, la luz viene desde el pez, ¿no? Entonces va al 1,33, va hacia el segundo medio, que es el aire. El pez está en 0,30 positivo, pero su imagen se forma en menos 0,30. Lo ve, cuando terminamos la cuenta, menos con menos se va, esta cuenta nos da, en los 0,30 se simplifican, nos da 1,33. O sea que encima lo ve
un 33% más grande, ¿no? Más sabroso. Bueno, con eso terminamos la primera parte, y lo siguiente son la parte de lentes, que es la que va a seguir con esta convención. Si les parece, arrancamos a las 11:10. Dale.